Víctor de Carlos Julio Rosemena Tola, bienvenido. Tenemos a André Benavides de Riobamba también. Hola David del Chaco. Evelyn de Nabón también, bienvenida. Blanca Luna de Guano, bienvenida. Edgar Medina de Nangaritza. Edgar, ¿cómo estás? Astrid Cortés de Piñas. Muy buenas tardes tengan a todos ustedes. Desde la Coordinación de Capacitación Municipal les saludamos, los cuales somos los administradores de esta plataforma. Procedemos a darles algunas recomendaciones para evitar el hackeo en el programa Zoom, que está siendo muy frecuente en estos días debido a la gran cantidad de utilización de diferentes organizaciones, instituciones y de manera particular, las cuales están ocasionando problemas de forma global. Primero, pues descargue el programa Zoom del sitio oficial para evitar que les llegue malware y spyware a sus correos. Para acceder a la sala debe loguearse solamente con el enlace y colocar un nickname. Nosotros no estamos solicitando ni que coloquen email ni contraseñas, por esto es una alerta de robo de datos. A la vez, cuando nosotros les mandamos a ustedes un enlace, ser discreto, no promocionar por ninguna red social, ni enviar por ningún otro medio que no sea de forma digamos hasta secreta, puestos con esto nosotros no podemos monitorear la cantidad de personas que no se inscribieron y obviamente pues corremos el riesgo de que alguna persona ingrese a robar pues información desde esta sala o a compartir algunas escenas o algunas informaciones que son falsas. Muchísimas gracias, doy el paso a Magíster Gabriela Flores para que nos ayude ya con la moderación de este evento. Gracias. Hola, gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta jornada de conferencia virtual acostumbrada ya desde algunas semanas que hemos venido compartiendo con ustedes estos espacios de aprendizaje. Darles la bienvenida a nombre de nuestro presidente de AME, el ingeniero Raúl Delgado, alcalde de Paute, y gracias también por estar en estos momentos difíciles. Sé que para todos a esta hora probablemente es un poco complejo, los quehaceres del hogar, el trabajo, se complica, pero ustedes han sido participantes fieles de nuestras videoconferencias. Agradecemos esa fidelidad que ustedes han mostrado. Les pido por favor que para que esto tenga la dinámica correcta que debe tener, ustedes puedan cerrar sus micrófonos para evitar escuchar cualquier tema. Les digo esto porque en la mañana estuve en un webinar de la Federación de Municipios Turísticos en Argentina y les cuento como anécdota que tenía alguien el micrófono abierto y era una señora, una mamá, y entonces ella habla y dice, mijito, ya terminó de hacer popó, y todo el mundo escuchó y todo el mundo se murió de la risa. Pues son los quehaceres de estos medios, ¿no? De que por ahí se cruza el marido, o la esposa, o los hijos, o las mascotas, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para evitar eso, pongamos nuestro micrófono cerrado. Igual, cuando ustedes quieran participar con sus preguntas, como lo hemos venido haciendo todas estas semanas, pueden hacerlo por medio del chat. Y nosotros luego haremos las preguntas que ustedes hacen y las que obviamente no se logren contestar por cuestiones de tiempo, les haremos llegar a nuestros ponentes para que puedan responderles en lo sucesivo. Este evento que nosotros hemos tenido toda la semana se ha denominado el Desarrollo Turístico Municipal Post-Pandemia. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Gabriela Flores, soy analista de turismo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Bueno, antes de comenzar, ustedes ya conocieron cuál es la dinámica que vamos a manejar esta tarde.
quería un poco presentar mis excusas porque no pudimos hacer un banner promocional con las fotografías de nuestros ponentes porque tuvimos un problema con nuestro diseñador, pero ya mismo les vamos a mostrar las fotos de cada uno de ellos mientras yo haga la presentación. Entonces, para que ustedes les conozcan. Tenemos ahí, ahorita lo están mirando y es la primera persona que va a estar con nosotros. Voy a hablarles de él. Es Walter Ocaña Zambrano, maestro en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local y Territorial por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene un diplomado superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo por la Flaxo igualmente y es licenciado en Turismo Ecológico por la Universidad Central. Dentro de su actividad profesional, Walter es consultor internacional en desarrollo regional y territorial, es especialista en gestión turística, en gestión de la calidad de empresas de servicios, es docente universitario, es investigador social, cofundador de Turismo y Conservación, ha realizado actividades a nivel de consultoría y asistencia técnica en la región andina para el Ministerio de Turismo del Ecuador, para los gobiernos autónomos descentralizados, así como en varias empresas consultoras y organizaciones de cooperación multilateral. Tiene más de 14 años de experiencia como docente. Actualmente forma parte de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo de la Universidad UTE. Y como profesor invitado en varias universidades a nivel nacional. Bueno, un poco la experticia de Walter es el tema, como ya lo había mencionado, el tema turístico en general, pero él es muy conocedor de la parte de turismo rural y por eso hemos decidido invitarlo. Les cuento que Walter es una persona conocida mía, es amigo mío personal desde hace varios años, estudiamos en la misma universidad, no compañeros porque él es una leva más anterior a la mía, ¿no? Pero nos conocemos y siempre es muy agradable para mí poder presentar a personas que conozco, sé de su formación, de los éxitos que han alcanzado, de los logros que han tenido en cuanto al ámbito turístico y es la oportunidad que tengo esta tarde de presentarles a Walter Ocaña, que dentro de todas sus experticias el tema del turismo rural lo maneja muy bien y he querido esta tarde que él sea quien les comente a ustedes cómo es el tema del turismo rural. Ustedes han de haber escuchado ya en varios webinars que el tema está, por favor, todavía no la presentación del otro ponente, les hablaba de que es importante, ya hasta me cortaron la inspiración de lo que estaba diciendo, pero les decía que dentro de los webinars, normalmente lo que nosotros escuchamos es que vamos a empezar con la dinamización turística a nivel local. Que vamos a empezar a optar por destinos turísticos de naturaleza, donde haya comunidades, donde haya ruralidad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería hablar con Walter y que él les comente a ustedes cómo ve él esta situación, si realmente el turismo rural puede ser una opción para activarnos nuevamente en el tema turístico en cada uno de nuestros cantones, que nos cuente desde su experiencia cómo es la situación, porque en varios de los cantones que estamos aquí reunidos tenemos muchos espacios rurales, mucho turismo comunitario, mucho turismo rural, mucho ecoturismo, entonces es importante que sepamos cómo manejar esta situación ahorita que estamos ya a las puertas de cambiar de semáforo, en muchos de los cantones van a pasar ya de rojo a amarillo y entonces es importante ver qué es lo que nosotros vamos a poder hacer y más o menos a qué emprendimientos deberíamos orientarnos a impulsar en estos tiempos. Les dejo entonces esta tarde con Walter Ocaña. Bienvenido, Walter, te dejo con nuestros municipios. Hola Gaby, muchísimas gracias. Hola. Compañeros, compañeras, qué gusto, qué placer. Gracias Gaby por revelar casi mi edad. No se vale. Pero muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un placer compartir con buenos amigos. Al final, la vida se llena de amigos, de experiencia. Uno va ganando en la vida experiencia y amigos, dice, ¿no?
ese capital social que buena falta nos hace. Gracias, sí, Gaby, por esta breve presentación de mi actividad profesional. Actualmente soy docente en la UTE, como les decía, y básicamente esta es una de mis áreas de trabajo. Hoy, en la tarde de hoy, vamos a hablar un poquito sobre el turismo rural, desde una perspectiva, si bien desde la academia también, un poquito aterrizándola, ¿no? Entonces, quiero empezar por ahí. Si tienen preguntas, imagino que los vamos a canalizar por medio de Gaby y serán al final. Gracias, como les comentaba, he tenido bastante experiencia de trabajo a nivel territorial, sobre todo en algunos territorios en particular, en Imbabura, en la zona central, en Chimborazo, en la Amazonía, en la costa. Gracias al turismo, ventajosamente he podido recorrer casi todo el país. Alguna vez en la universidad un profesor, un muy buen profesor, nos había hecho un reto. ¿Cuánto conocíamos del Ecuador? ¿Cuántas áreas protegidas conocíamos? En aquella época había 35 apenas. Hoy hay más de 55 y todavía no termino de conocer todas. Y de los 221 cantones, creo que conozco alrededor de 176, no se diga de las más de 1.160 parroquias que tenemos. Así que sí, para la respuesta rápida, el turismo es una de las primeras alternativas, el turismo rural es una de esas primeras alternativas que vamos a tener para esta reactivación económica. Sin embargo, conversando con Gaby, un poco la idea era, ¿en realidad esto será real? Hay muchas expectativas a nivel mundial, nos han planteado que las expectativas del turismo, la reactivación del turismo va a depender de la dinámica rural y todo ese tipo de cosas. En los textos está bien, en las charlas está bien, pero en la realidad es en donde vamos a tener que aterrizarla. La tarde de hoy quería comentarles un poquito estos temas, el origen y la evolución de lo que hoy llamamos el turismo rural. Vamos a ver cuál es, si es que el turismo rural es en realidad una alternativa de desarrollo, y vamos a cerrar esto con lo que son los retos del turismo rural para este proceso post-COVID 2019. Y terminaré con algunas conclusiones. Aquí en esta gráfica, si bien hablamos del turismo comunitario, en nuestro medio es más común el turismo comunitario que el turismo rural. Básicamente el origen del turismo ha sido netamente rural, como vamos a ver un poquito más adelante, pero el turismo se ha centrado en las ciudades en una parte y luego la salida de la gente de las ciudades a los espacios abiertos. Generalmente las principales motivaciones, lo religioso, el visitar espacios naturales y la playa sobre todo, ¿no? Siempre ha habido esta vocación por la playa. Estas han sido como las tres grandes tendencias de turismo a nivel mundial. Ya concretamente en algo, dicho sea de paso, este concepto del turismo comunitario es la primera modalidad que se desarrolla en el Ecuador. Es decir, a nivel mundial se han desarrollado varias modalidades, varios conceptos, varias tipologías turísticas, pero el turismo comunitario es casi un producto ecuatoriano 100%. ¿De dónde nace? En la década de los 80, con la declaración de Manila, cuando empieza a hablarse ya de lo que viene a ser el turismo sostenible, de empezar a bajar este impacto que le estamos dando al planeta, ahí es en donde aparece este primer concepto. Hay diferentes orígenes que buscan un mismo fin, bajar un poco la presión del turismo sobre los ecosistemas, la participación de los turistas en espacios un poco más reales y sobre todo la participación de las comunidades en la forma de vida y en la dinamización de la actividad turística. Generalmente los turistas llegaban a una zona rural, veían el lugar, tomaban la fotografía, saludaban a la gente y continuaban. El operador turístico era quien intermediaba esto y las comunidades no se veían beneficiadas de eso. Posteriormente, para la década de los 90, hablamos de que desde la academia ya se empiezan a hacer algunos estudios y se identifica que el turismo es una actividad, este tipo de turismo es una actividad externa. Es decir, no nació de las comunidades, sino generalmente fue una iniciativa o de la cooperación, de ONGs, de iniciativas de desarrollo y que se empezó a motivar. Es decir, hay un bonito paisaje, hay una bonita naturaleza, tenemos los recursos, hagamos turismo. Y la gente empezó a vincularse con esto. Muchas ONGs, organismos de cooperación internacional, son los que empezaron a fomentar esta dinámica en el turismo, sobre todo en el Ecuador. Para la década del 2000, al inicio de este siglo, empieza a consolidarse tres elementos básicos. El Código Ético Mundial de Turismo, que nos plantea que el turismo debe ser más responsable, que el turismo debe ser más participativo. Y del otro lado, empieza a aparecer ya desde la década de los 80, pero ya el inicio de lo que viene a ser la sostenibilidad. Empiezan a aparecer certificaciones de sostenibilidad, empezamos a hablar de que el turismo tiene que ser más responsable con los espacios territoriales y desde luego los objetivos de desarrollo del milenio. Para el 2010 empiezan
a desarrollarse gran parte de los estudios. Aquí un hito, muy interesante: en el año 2002 nace la Federación Pluricultural de Turismo Comunitario del Ecuador, y es la primera organización a nivel mundial que empieza a articular a las diferentes organizaciones, a los diferentes grupos, comunidades que empiezan a desarrollar el turismo comunitario. Este es uno de los hitos que tenemos en el Ecuador, en donde ya se conceptualiza lo que es el turismo comunitario como modalidad, y por otro lado hay una agremiación a nivel de cámaras que participa dentro del Consejo Consultivo de Turismo. Recientemente estas iniciativas están empezando a promulgarse desde el 2018 en el caso del Perú, en el caso de Bolivia desde hace igual un par de años, en el caso de la Argentina igual se está fortaleciendo, en Centroamérica exactamente igual. Es decir, no podemos hablar de turismo rural sin hablar del impacto que ha significado el turismo comunitario a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Aquí aparece algo interesante: desde el 2010 empiezan a haber gran cantidad de estudios. Es decir, el turismo nunca se le ve como malo, ¿no? El turismo se ha concentrado en decir el turismo siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno, y se empieza a concentrar. Gran parte de los estudios que se realizan son estudios de caso. Pero para el año 2018 empieza ya una disminución. Desde el 2015 empieza a haber disminución de la cooperación para el desarrollo del turismo, sobre todo el turismo a nivel rural, y en el 2018 prácticamente desaparece. Ya no hay muchas iniciativas de financiamiento para el turismo, y se pasa el apoyo desde las competencias de la cooperación a los gobiernos autónomos descentralizados. En nuestro caso, en el año 2016 es clave: la competencia turística las pasaron a los municipios, y gracias a esto, no sé si gracias en realidad, todos los municipios del país se volvieron turísticos. Actualmente estamos en un reto. ¿Qué podemos esperar? ¿Hay un modelo en realidad? ¿Qué pasa con la dinámica turística en otras regiones? Hay territorios que le han apostado a esta modalidad en Asia, en Medio Oriente, en África, que están apostando por una dinámica también de turismo rural. Quizás en el 2000 habían pocas iniciativas a nivel mundial, pero hoy, al 2020, hay prácticamente en todas las partes del mundo una iniciativa de turismo comunitario, inclusive en las grandes potencias. Aquí algunos elementos. Si bien acabamos de ver lo que es el turismo comunitario como evolución, hay más conceptos de lo que puede haber turistas inclusive. Para algunos autores se habla del turismo étnico. Aquí en el Ecuador la modalidad empezó como ecoturismo comunitario, es decir, se derivó del ecoturismo, de la modalidad del ecoturismo, para hablar en territorios rurales el ecoturismo comunitario. En otros territorios se empieza a hablar de turismo aborigen, el turismo comunitario como tal, el turismo rural comunitario, que es un poco el que más se ha conocido y el que se está fomentando en nuestro país. En otros términos se hablaba del turismo a pequeña escala, el turismo indígena también se ha hablado. Estos han sido gran parte de los conceptos que se han hablado en torno al turismo comunitario. Pero ¿en qué momento el turismo comunitario se convierte en turismo rural? Todo lo comunitario es rural y todo lo rural es comunitario. ¿Existen iniciativas de turismo comunitario urbano? Hay conceptos y hay términos que se van quedando ahí. Un concepto que quizás es un poquito más englobante es lo que se denomina el turismo de base local. Todo turismo es de base local porque todo turismo se hace en un territorio específico. Pero cuando empezamos a unir elementos como turismo de pequeña escala, turismo de origen étnico, ecoturismo comunitario, turismo rural comunitario, empieza a tener estos elementos, ¿sí? Para no complicar mucho la parte conceptual, veamos qué es lo que pasa desde el espacio territorial. Hay tres grandes momentos o tres grandes espacios donde se desarrolla el turismo. El espacio rural da como resultado el turismo rural. El espacio urbano da como resultado el turismo urbano. El espacio litoral da como resultado el turismo de sol y playa. ¿De qué depende esto? No solo del territorio donde se realiza el turismo, sino principalmente de las motivaciones de los turistas. ¿Cuál es la motivación principal no solo en el Ecuador, sino en el mundo? Llega un feriado y ¡pac! Se prende un chip en la cabeza y todo el mundo quiere ir a la playa, ¿sí? Y de pronto eso fue lo que nos pasó cuando empezó la pandemia. Suspendieron actividades y varios buses fueron a la península de Santa Elena a disfrutar de las vacaciones. No eran vacaciones. ¿Qué fue lo que pasó en Italia? Exactamente igual. Se relajaron tanto que la gente salió, fue al parque, hacía deporte, fueron al cine, fueron a las playas. Lo mismo pasó en España. Caso particular en España. Cuando se empieza a complicar la situación del COVID, los adultos mayores de las zonas urbanas se trasladan a las zonas rurales, pero no sabían que ya estaban contagiados con el virus. Entonces, estas personas trasladaron la enfermedad hacia zonas rurales que tienen obviamente menos capacidades de reacción. Entonces, la relación campo-ciudad es brutal y en estos momentos mucho más. Antes de que pase esto,
el 70% de las actividades turísticas del mundo se hacía en espacios urbanos. El turismo de compras, el turismo de congresos, el turismo de grandes congregaciones, se estaba haciendo en espacios urbanos. Y del otro lado, había una contrapropuesta, la visita de áreas naturales, que es como la segunda motivación de visita en casi todos los espacios del mundo, está principalmente en espacios rurales. Y del otro lado también están los espacios litorales. Entonces, estos vendrían a ser como los tres grandes tipos o tipologías turísticas en las que se desarrolla. ¿De qué depende? De lo que la gente quiere. Si hoy quiero ir a la playa, voy a hacer en un espacio literal turismo de sol y playa. Litoral, perdón. Si es que estoy en un espacio urbano, quiero ir de compras, a vitrinear, como se le suele llamar, obviamente voy a hacer turismo en un espacio urbano. Aquí están los centros históricos, el patrimonio. Si quiero visitar el patrimonio natural, en cambio, me voy a desplazar hacia un espacio rural. Quiero ver la vida, un turismo un poco más excéntrico, si se quiere decir, más cercano a lo natural, tener mayor contacto con las personas, eso viene a ser el turismo rural. Justo aquí está una foto de nuestro invitado de la próxima charla, justo Ronald, algunas de las iniciativas que hemos venido trabajando, precisamente nos va a contar él un poco más adelante, pero ¿qué busca el turismo rural? El turismo rural busca estos 5 elementos básicos. Recuperar la identidad local, es decir, durante mucho tiempo la gente en el campo se sentía desmotivada. Soy campesino, no tengo qué mostrar. En la charla, por ejemplo, los que pudieron conectarse ayer, nos contaba Germán Coyaguazo y David Chontasi sobre turismo comunitario, el origen y cómo evolucionaba en Yunguiza. Básicamente era lo que nos decían. Se sentían un poco tristes, no se sentían con la capacidad de mostrar su forma de vida a los visitantes. El turismo rural permite recuperar la identidad. Busca diversificar los ingresos a nivel rural. Generalmente en la actividad rural nos dedicamos a actividades extractivas, actividades primarias, agropecuarias. En un segundo nivel, agroindustriales. Pero la prestación en nivel de servicios permite diversificar esa oferta. Entonces, generar ingresos paralelos a la parte agrícola, a la parte pecuaria, generalmente nos muestra esta forma de vida. Es decir, permite diversificar los ingresos a nivel rural. Otra de las cosas que busca el turismo rural es precisamente disminuir la migración del campo a la ciudad. Algo que es complejo y sobre todo lo hemos visto nosotros después de cada gran evento natural, sobre todo, existe un incremento de la migración. En el caso de Sucumbíos, la capital, Nueva Loja, Lago Agrio, tiene ese nombre precisamente por esta lógica de cambio climático, si se quiere decir, cambio en las estaciones internas, aumento de sequías, y la gente empieza a desplazarse de zonas más complicadas, en este caso desde Loja hacia el norte, hacia Esmeraldas y sobre todo hacia la Amazonía. Esta migración siempre se da después de un hecho, de un fenómeno natural o un fenómeno antropogénico bastante fuerte. Diciéndolo más simple, después del terremoto del 2016, gran parte de la población, sobre todo del centro norte de Manabí, se desplazaron a las ciudades. Actualmente el 68% de la población en el Ecuador se encuentra en espacios urbanos, pero eso ha significado el crecimiento desordenado de las ciudades y sobre todo una dinámica de mendicidad y de pobreza en las ciudades. Y hay una relación muy fuerte campo-ciudad, eso lo conocemos todos, pero nuevamente volviendo al caso del COVID, la zona donde mayor concentración de migración del centro del país es en Guayaquil, en Guayas. Y cuando empiezan a darse las muertes y se empieza a acercar el proceso, escuchábamos de casos de personas que venían en los camiones hacia la región andina para llevar a sus muertos ahí para tratar de enterrarlos. Esta relación campo-ciudad sigue. ¿Qué buscamos con el turismo rural comunitario? Disminuir o por lo menos paliar en parte esta lógica de migración campo-ciudad. El otro elemento importante es la conservación de la biodiversidad. Gracias a las iniciativas de los pueblos y nacionalidades, gran parte del territorio amazónico, sobre todo, se encuentra conservado. Tenemos, como les decía, más de 55 áreas protegidas y estamos hablando del 22% del territorio nacional conservado. Pero gran parte de esa conservación de estos ecosistemas ha dependido fundamentalmente de las acciones de la población rural. Si ellos no conservaban los bosques, las fuentes de agua, los páramos, actualmente tendríamos serios problemas respecto a esto. Entonces, ver esta diversidad natural es otro de los ejercicios y la conservación de estos que busca el turismo rural. Y desde luego, el enriquecimiento sociocultural, este intercambio sociocultural, la forma de vida urbana con la forma de vida rural, la recuperación de la identidad local es otro de los objetivos que busca el turismo rural. Para cerrar esta primera fase conceptual, es necesario determinar quiénes son los actores que están involucrados en el turismo rural comunitario, el turismo rural.
Por un lado, el sector público, entendido como el sector público desconcentrado, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio el MIES, Ministerio de Inclusión Económica Social, ¿sí? Y del otro lado, obviamente, también la banca pública. Del otro lado, el sector de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, gobiernos provinciales y parroquiales. Ustedes más que nadie saben que la competencia de desarrollo turístico es municipal. La actividad parroquial es mínima y la actividad provincial es de articulación básicamente. El turismo es una actividad económica, entonces el sector privado es crucial. ¿Quién debe desarrollar las actividades económicas? Son el sector privado. Y vamos a ver ahorita algunos datos que son un poco preocupantes respecto a lo que significa la dinámica turística en el país. La academia es fundamental porque voy a mostrarles algunas cifras. Recientemente logramos, Enrique Cabanillas hace un par de semanas les había comentado que estábamos compilando en torno a la Mesa de Reactivación Económica varias investigaciones sobre lo que se ha hecho en el Ecuador desde la academia. 14 universidades hemos compilado información, obviamente nos faltan muchas más, 550 productos académicos se han desarrollado. Y de esto, gran parte de los estudios que se han hecho son estudios de turismo rural. Sobre todo están hechos a nivel de estudios de caso y en gran parte de nuestro territorio. La población rural es fundamental en el desarrollo de esta modalidad. La cooperación, que quien es la que nos da financiamiento y es la que motivó, sobre todo en nuestros territorios, esta modalidad turística, y desde luego los turistas. Después de la pandemia, la pregunta del millón es, ¿los turistas serán diferentes? ¿En realidad los turistas habrán cambiado? Después de la apertura, después del periodo de cuarentena en China, lo que nos fijamos es que la población salió en hordas a espacios naturales. Y es lógico. Si estoy 30, 40 días encerrados, hoy vamos a estar 2 meses encerrados en gran parte del país. Y lo primero que vamos a querer hacer es salir a un espacio. Pero ¿estaremos preparados para eso? Es la pregunta. Aquí quisiera hablar un poquito y aquí quiero aterrizar. ¿Todo lo rural nos sirve para desarrollar turismo? La respuesta clara es no. La gran mayoría del territorio está lleno de recursos turísticos. Es decir, la forma de vida rural, la flora, la fauna, las potencialidades que tienen los territorios. Pero citando igual a un amigo David, que hace esta alusión. Pensamos generalmente que todo chorro es cascada y que cualquier charco es laguna. Y no es así. En el territorio no todo es turístico. Tristemente desde la autoridad, desde nuestras autoridades, desde la visión política, si es que en un territorio dicen, vea, tenemos esta linda cascada, entonces esa linda cascada vamos a hacerle turística. Pero esa linda cascada de pronto solo funciona en invierno. Llega el periodo de verano y eso parece que le cerraron la llave y se acabó el atractivo. ¿Un atractivo turístico será la fiesta? Claro, es lo que más moviliza generalmente a los territorios rurales. Fiestas de San Pedro, San Pablo, San Juanes. Son las fiestas más importantes. En el norte del país tenemos el récord, o deberíamos ya apuntar al récord mundial de la fiesta más larga del mundo. 8 meses de fiesta en los San Juanes, en Cayambe y Tabacundo. Es un récord mundial, pero ¿eso motivará? ¿Todo el tiempo podremos desplazar a personas? Semana Santa, y empezamos a hablar, sí, ese es el atractivo y con eso vamos a atraer turistas. Pero eso generalmente es una fiesta que dura 3 o 4 días, a excepción de Cayambe. Y que ahora esta fiesta también está bloqueada. Entonces, no confundamos lo que tenemos como recursos como el atractivo. Cuando el recurso turístico se levanta, se identifica, se localiza, eso se denomina un recurso turístico valorado. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer una estrategia de promoción. Para que los turistas puedan desplazarse al territorio, necesitan instalaciones básicas. Conectividad, señalética, un baño. Actividades turísticas adaptadas, es decir, aquí hay una cascada, ¿qué puedo hacer? Llego, miro y tomo la foto, ok, entonces es contemplación. ¿Puedo hacer canopy en un lugar? Ok, esa es una actividad que se empieza a desarrollar. Y sobre todo, esto debe tener un valor simbólico. ¿Por qué es importante el bosque? ¿Por qué es importante la cascada? ¿Por qué es importante el cultivo? Si estoy en el sur del país y veo las plantaciones de plátano, o estoy en el noroccidente y veo las plantaciones de cacao, hay un valor histórico detrás de esto. Y hay una relación de pertenencia entre el producto y la gente. Ahí estamos hablando que esto es un recurso turístico valorado.
Pero con estos elementos adicionales, estamos apenas hablando de un atractivo turístico. La competencia de la identificación de atractivos turísticos es municipal, pero gran parte del presupuesto no se puede ir en buscar atractivos turísticos, porque me voy a recorrer todo el territorio levantando no atractivos, sino recursos. Y aquí viene el problema. Convertir un recurso en un atractivo no es fácil. Entonces, si ahora tenemos pocos recursos y necesitamos fomentar la actividad turística, debemos concentrarnos en aquellos que sí tienen capacidades para atraer a la población o al futuro visitante de una manera mucho más rápida y directa. ¿Qué se necesita además de ya? Chévere, tenemos identificados los atractivos turísticos. Cuando cambió la metodología de inventario de atractivos turísticos del MINTUR, ¿qué es lo que se empezó a decir? Necesitamos mejorar las condiciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos atractivos hay? Más de 1.500 atractivos turísticos a nivel nacional. No, vamos a priorizar los atractivos. Se jerarquizan los atractivos y más del 90% no eran atractivos, eran recursos o recursos valorados. Se hace una primera lista, aparecen 100 atractivos y los territorios dicen, pero no está mi cascada, no está mi iglesia, no está mi fiesta. ¿Será en realidad eso un atractivo? Para que existan atractivos, para que exista un desarrollo turístico, necesitamos servicios turísticos. Es decir, prestadores de servicios turísticos. Y desde luego necesitamos una programación, lo que ahora les llamamos experiencias. Hay que estar a la moda. Hoy la moda es, no vendemos atractivos, vendemos productos, vendemos más que productos, vendemos experiencias. ¿Estaremos preparados nuestros territorios para ofrecer en realidad esas experiencias? Y desde luego necesitamos una imagen o marca. ¿Qué es lo que llama la atención para que se quede en la mente del consumidor? La gente va a consumir marcas. Entre comprarme un teléfono inteligente, ¿qué prefiero? ¿Samsung? ¿iPhone? Compro por estatus. La comercialización entra por los ojos, por los sentidos. Entonces necesitamos acercar algo que es intangible como el turismo a la necesidad de viaje que tienen las personas. ¿Cambió la motivación de viaje post-COVID? Un montón de expertos, o expertos si se puede decir, han dicho, sí, la gente cambió. El mundo cambió. Las motivaciones tenemos que ver qué pasa después. ¿Podemos predecir lo que va a pasar? Pueden darse aproximaciones, pero en la realidad vamos a ver qué es lo que sucede. Y cada territorio va a reaccionar diferente, cada población va a reaccionar diferente. La suma del atractivo, los servicios, las actividades, la imagen de marca, nos genera el producto turístico. Chévere, ahora ya tenemos un producto turístico. Pero para que funcione el producto turístico, necesito identificar mi mercado meta. ¿A quién voy a vender? ¿A turistas de ciudades? Los turistas internacionales no van a venir. Por lo menos en un tiempo, por lo menos en un año. Entonces, ¿a quién tenemos que definir, a quién debemos acercarnos? Ya identificamos quiénes son nuestros principales mercados. Si es que estoy en el centro del país, ¿de dónde vienen los turistas? Si estoy en los alrededores de Pichincha, ¿de dónde vienen los turistas? Si es que estoy en el Guayas, ¿de dónde vienen los turistas? Si estoy en Cuenca, en el sur, en el Austro, ¿de dónde vienen los turistas? No son los mismos turistas en todos los territorios. Hoy, gracias al GeoBit, podemos ver las tendencias de desplazamiento turístico. No son turistas, pero podemos ver esas tendencias de desplazamiento. Cuando tenemos productos consolidados, es decir, tiene todo esto y sabemos a qué mercado se desarrolla, ahí recién estamos hablando de un destino turístico. Como les dije, gracias al Consejo Nacional de Competencias, nos madrugamos de que ahora todos los municipios son turísticos, pero no todos los territorios son turísticos, ni todo el territorio es turístico. Entonces, no todos van a convertirse en destinos turísticos, ni todos podrán convertirse en destinos turísticos rurales. Aquí un ejemplo sencillo. Esta iniciativa la desarrolla Maquita Turismo. Maquita Kusunche, que es una ONG de cooperación, uno de los actores turísticos que les había dicho, y ellos vienen trabajando con algunas iniciativas, por ejemplo, el crear la ruta del cacao. Varias rutas del cacao, la que tenemos en Guayas, la que tenemos en la Amazonía, la que se quiere crear en el sur del país, y ellos ya desarrollaron esta iniciativa. Aquí un producto turístico que lo habíamos desarrollado, el aroma del cacao. ¿Sí? Esta es una iniciativa básicamente de turismo rural. Y aquí algunos elementos necesarios. Hay una imagen de marca para ese producto, hay un operador turístico, en este caso Maquita Turismo, que depende de Maquita Kusunchi, hay un ejercicio de qué es lo que se va a realizar, aquí están las actividades. ¿Qué visitar? Acá están los atractivos y los servicios. Tenemos restaurantes, tenemos sitios de observación, fotografía, actividades al aire libre, observación de flora y fauna. Aquí está el punto de origen, el mercado meta, Machala. ¿Qué distancia hay? 45 minutos.
Ahora estamos hablando de que los turistas van a preferir lugares naturales, en donde puedan llegar fácilmente, donde tengan infraestructura. 45 minutos está dentro del radio de acción de la gente de Machala. Es decir, la gente de Machala sí podría desplazarse a esta zona. Hay un punto de origen y un punto de destino. En el punto de origen está el turista y su motivación. En el punto de destino está la oferta de servicios. Y en este trayecto está lo que se denominan las facilidades o la conectividad. La vía está en buen estado hasta este punto. Está pavimentada porque continuando con la ruta yo puedo llegar al bosque petrificado de Puyango y puedo generar ya un corredor un poquito más amplio. Sin embargo, donde está la concentración de atractivos, servicios y la dinámica turística rural comunitaria en este caso, la vía es de tercer orden y solo se puede entrar en verano. Eso ya me cortó la operación turística. ¿Puedo ofrecer mi producto 365 días al año? No, solo en verano. El producto turístico rural tiene temporalidad. No todos los territorios van a poder desarrollarse turísticamente. Estos datos son tomados del Atlas Rural del Ecuador, una de las iniciativas que se desarrolló entre la academia, varias universidades y el Instituto Geográfico Militar. Estos datos son al año 2016. En el lado izquierdo podemos ver la oferta de alojamiento en zonas rurales. El color rojo nos muestra dónde están las concentraciones de alojamiento. Obviamente Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena. El resto del territorio nacional tiene una formación o una concentración media, es decir, entre 103 y 271 establecimientos. Y gran parte del territorio tiene una concentración baja, de 1 a 100 establecimientos de alojamiento. Es decir, para cumplir este parámetro que habíamos hablado de la estructura del producto turístico, ¿hay alojamiento? No. ¿Qué pasa con la dinámica de alimentos y bebidas? Concentración alta, una vez más, Quito, Guayas, Guayaquil concretamente, la zona noroccidental de la provincia de Pichincha, Daule, San Borondón, Santa Elena obviamente, Manabí, pero sobre todo en las zonas costeras. ¿Qué pasa en los territorios donde hay mayor concentración de flora y fauna o donde se pueden desarrollar actividades naturales o donde están las áreas protegidas? Tenemos una baja concentración o no hay datos registrados. ¿Quiénes son los que colocan la operación turística? Las agencias de viajes. ¿Dónde están concentradas una vez más las agencias de viajes? Quito y Guayaquil. Y hay territorios completos que no tienen agencias de viajes. Esos son los que arman y estructuran los paquetes o los que consolidan la operación turística. Pero no tenemos una distribución adecuada. ¿Qué pasa con las actividades de recreación? Yo quiero ir a distraerme, a recrearme, además de visitar áreas naturales, etcétera. Necesito varios de estos elementos y además de tener bonitos atractivos, necesitamos tener infraestructura, planta turística. Una vez más, se concentra en Quito y Guayaquil. El resto de territorios tienen una dispersión y concentraciones bajas de servicios de alimentos y bebidas. Esta es nuestra realidad, o era nuestra realidad hasta antes del COVID. ¿Cuánto se estima que vayamos a retroceder? Hay estimaciones, Enrique nos había hablado un poco, cerca del 40% de los establecimientos van a cerrar. Gran parte de los establecimientos habían sobrevivido, según proyecciones del SPOL y de varias universidades. Las empresas de servicios, las empresas sobre todo pequeñas, tienen un colchón para sobrevivir 30 días y ya llevamos 50. Ellos iban a aguantar con sus recursos hasta el 30 de abril. Todo lo que pase de aquí en adelante ya va a significar pérdida, pérdida, pérdida o empresas que van cerrando. Significa que este mapa con datos de 2016, ojo, a 2020 va a cambiar drásticamente. La planta turística se va a reducir aún más. Del otro lado, no son todo malas noticias. Hay iniciativas que se han permitido desarrollar y que son bastante prácticas. Aquí algunos ejemplos. Del lado izquierdo está Yunguilla y ellos se han mantenido. Pero ¿qué les ha dejado mantenerse juntos? Son una comunidad. Entonces, la forma de vida comunitaria te permite fortalecerte, cosas que en las ciudades hemos ido perdiendo. Una minga, una participación, una forma de vida. Eso es comunitario. Entonces, ellos se han organizado para aquellas personas que no tienen comida, se les empieza a distribuir. Tienen un proceso de control. Eso nos contaba Germán el día de ayer. Del otro lado, una iniciativa de mujeres que se encuentra en la Amazonía, que es Sinchihuari, Mujeres Fuertes, en el Tena.
Esas también han venido haciendo un trabajo de más de 15 años para fortalecerse y han logrado establecer marcas e incluso estándares internacionales para la oferta de turismo rural. Es decir, el turismo rural no es casualidad. El fortalecer una iniciativa rural no es casualidad, se necesita mucha inversión. Estas dos son iniciativas comunitarias, pero hay otras iniciativas, sí, las privadas. El Mashpee Lodge es uno de los ejemplos a nivel mundial, porque es un lodge de lujo en medio de las montañas. Obviamente, desde el punto de vista de la conservación puede generar un impacto, pero gracias a que existe este bosque, este alojamiento, estamos conservando una de las zonas de mayor diversidad del planeta. Y Ronald nos va a contar un poco cómo se va dando esa dinámica rural en el territorio. Pero si esta inversión privada no estuviera en el noroccidente de Pichincha, obviamente la lucha y el ejercicio de conservación de los bosques es más fuerte. Entonces tampoco podemos verle como los enemigos a las inversiones privadas, porque ellos también son los que están invirtiendo capital y arriesgando capital para apostar a estas nuevas iniciativas. Aquí algunas otras que quizás no conozcamos mucho. La Reserva Ecológica Cerro Mesa, por ejemplo, que se encuentra en Santa Cruz y que básicamente es una iniciativa privada, 35 hectáreas en la zona alta de Santa Cruz, protegiendo este cerro. Es iniciativa privada. Un jefe de área de Machalilla, tiene su familia en Galápagos, se orientó a conservar su pedazo de bosque, reforestó, permitió la recuperación e inclusive logró que aquí se pudo identificar una de las nuevas subespecies de tortugas que hay en Galápagos. Y ellos están concentrados en la conservación de esta especie. Acá, la iniciativa que nos comentará un poco más adelante Ronald, se encuentra en la Mancomunidad del Chocó. Aquí vemos las iniciativas de protección de una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Y esto también ha sido iniciativa de organizaciones, de comunidades, de gobiernos locales y sobre todo de iniciativa ciudadana. Otra iniciativa comunitaria que puede ser hasta sorprendente es lo que encontramos en el Centro de Turismo Comunitario de Isla Floreana. ¿Una oferta turística comunitaria en Galápagos? Sí. Hay iniciativas rurales. Para ir cerrando, ¿cuáles son los retos que tenemos en torno al turismo comunitario, al turismo rural post-COVID? La articulación. Esta iniciativa no se puede hacer sola. Necesitamos que la gente se articule, el sector público, el privado, la academia, la comunidad rural, la comunidad, la sociedad civil, la cooperación. Todos necesitamos articularnos para fortalecer esta nueva iniciativa. Esta articulación da paso a eso, al fortalecimiento organizativo. Si tenemos organizaciones rurales débiles, vamos a tener una oferta turística incipiente. Se necesita consolidar la oferta. ¿Para qué consolidar la oferta? Como vimos, no solo falta tener recursos, no solo suficiente, tener recursos. Necesitamos que esos recursos se conviertan en recursos turísticos valorados y estos recursos turísticos valorados se concentren en lo que se llama productos turísticos rurales. Hoy no tenemos productos turísticos o tenemos muy pocos productos turísticos. Algo que es muchísimo más difícil es eliminar la dependencia que tienen los territorios rurales del dinero de cooperación y el dinero del gobierno local. Es decir, que las iniciativas sean autosustentables o autosostenibles. Esta quizás es una de las más difíciles de obtener. No tenemos normativa para el turismo rural. Gracias a la lucha de la FETSE y de varias organizaciones, se pudo generar el reglamento de turismo rural comunitario. El turismo comunitario tiene un reglamento, pero ha permitido solo la regularización de 45 centros de turismo comunitario. Pero se han identificado más de 260 según estudios del mismo Enrique Cabanilla o de datos que hemos levantado en otras áreas. ¿Qué pasa con el resto de iniciativas? No hay una normativa que nos permita el desarrollo del turismo rural. Y aquí una pregunta, ¿esa normativa debería ser nacional? ¿Puede haber una normativa local? Claro que puede haber. Y de esto, por ejemplo, el Cantón Payatanga desarrolló una iniciativa muy interesante al generar una ordenanza de turismo sostenible para el Cantón Payatanga, en donde se plantea como prioridad el desarrollo del turismo sostenible. Se puede generar normativa local para fomentar este tipo de turismo. Este es otro de los más importantes, la comercialización. Si no tenemos una estrategia de comercialización conjunta, una estrategia de comercialización local, no se va a poder desarrollar la actividad turística. Sin una estrategia de venta, no podemos articular la propuesta. Mejorar las capacidades locales. Cuando hablamos de mejorar las capacidades locales, hablamos de capacitación.
Antes podíamos aceptar la improvisación de que de pronto te traigan la comida fría, que no se ponga un protocolo mínimo para el proceso de prestación de servicio. Hoy no. Esta de mejorar las capacidades va de la mano con ofrecer calidad, seguridad y sostenibilidad. Hoy en el territorio, hoy los turistas sí van a ser exigentes. Por un lado vamos a tener turistas que no les va a importar y van a ir en grupos, en grandes cantidades a los mismos lugares, principalmente la playa. Y los municipios costeros van a tener un peso bastante fuerte respecto a esto. ¿Cómo van a trabajar esta dinámica? ¿Cómo van a hacer un ejercicio de regulación? ¿Cómo van a poder permitir que los espacios se respeten? Eso es un reto enorme ahora. Pero del otro lado también tenemos turistas que van a decir, no, yo no voy a viajar en estas condiciones. Yo prefiero ir a una zona rural, al noroccidente, puedo ir a los alrededores de Cuenca, a los alrededores de Ambato. No voy a ir a Baños, donde va a haber una concentración de turistas otra vez, en donde puedan garantizar estos tres principios básicos. Calidad en la prestación, seguridad y bioseguridad en la prestación de servicios y desde luego principios de sostenibilidad. Y sobre todo, recordar que el turismo es un negocio. Nadie se mete a una iniciativa para perder. Y si bien nosotros, desde el sector público, lo que buscamos es la intermediación y facilitar el desarrollo turístico, el turismo es una actividad netamente privada. ¿Quién pone el servicio de alimentos y bebidas? ¿Quién pone el servicio de recreación, de alojamiento, de transporte y guianza? Es el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Facilitar y consolidar eso. Hay elementos que ya se han desarrollado en nuestro país. Por ejemplo, la marca Q de calidad turística de Quito Turismo, que ya nos permite un ejercicio de certificar algunos establecimientos. Vamos a ver si es que esta certificación de calidad y sostenibilidad les ha permitido mantenerse en el tiempo a los establecimientos post-COVID. Y ese reto aún mayor para iniciativas como Turcer. Turcer desarrolló la norma de turismo comunitario y hay 10 comunidades que ya se certificaron y cerca de 20 más que se estaban certificando. Pero un principio básico de la certificación es garantizar la sostenibilidad económica. Si es que una iniciativa no puede mantenerse en el tiempo, no es sostenible. Finalmente, algunas conclusiones. El turismo rural es una modalidad especializada. Es decir, ahorita todo el mundo quiere apostarle al turismo rural. Pero al ser una modalidad especializada, altamente especializada en realidad, como podemos ver las iniciativas de turismo rural en España, las iniciativas de turismo rural en Francia, tienen altos niveles de calidad. Entonces, el turismo rural es una modalidad especializada, es una opción que tenemos en los territorios, pero necesitamos inversión. Se piensa que el turismo es una alternativa de desarrollo. La respuesta es sencilla, sí. Pero corremos el riesgo de que los territorios se vuelvan dependientes de esta modalidad turística, como ya ha pasado en algunos casos. Es decir, aposté todas mis acciones o mis actividades al turismo y ahora que no hay turismo, ¿qué hago? Ventajosamente en la zona rural puedo volver a sembrar, puedo volver a cultivar y no depender nuevamente del turismo, cosa que no va a pasar en las ciudades. Si mi única actividad económica es un restaurante y ahora cerré el restaurante, ¿puedo dedicarme a otra cosa? El local tengo que desocuparlo. Si yo tengo un hotel, ¿puedo cambiar la modalidad del hotel? Eso está pasando en España. Se está cambiando la modalidad de trabajo, es decir, los hoteles van a orientarse a arrendar cuartos. Toda la gente que apostó en Europa por el Airbnb y pusieron todo su dinero, desalojaron personas para poder dedicarse a arrendar puestos para actividades turísticas, hoy cambió esa dinámica. Están pidiendo salvataje, pero por un lado quieren ser actividad turística, pero no quieren que lo regulen. Y ahora que están complicados, piden salvataje. En lo rural eso no puede pasar, porque si tengo un espacio, puedo dedicarme a cultivarlo. ¿Sí? Los actores son fundamentales. Tenemos diferentes niveles de conocimiento. Como les dije, ahora tenemos 550 artículos solo de 14 universidades, productos académicos. Pero somos más de 70 universidades a nivel nacional, más los institutos. ¿Cuánto más se pudo haber investigado? ¿Cuánto más se puede apoyar en temas de vinculación, docencia o investigación desde las universidades? Ahora complicado con el recorte presupuestario, pero es una de las razones de ser de las universidades, es decir, investigar. Y la articulación de los actores es clave. Es necesario identificar y valorar la oferta, así como la demanda. Si ya sabemos cuál es nuestra potencialidad, esa potencialidad no sirve de nada si es que del otro lado no tenemos identificado quién es nuestro cliente. Es fundamental pensar en mejorar estructuras, infraestructura, calidad, seguridad y sobre todo mejorar la competitividad. Porque si bien hay personas que van a querer hacer actividades turísticas, hay que preguntarse si estamos preparados para eso. Los recursos los tenemos, pero no necesariamente atractivos ni productos.
Es un reto enorme el que tenemos ahora, sobre todo los que estamos vinculados con la actividad turística. No solo el sector público, los gobiernos locales, sino todos los que formamos parte de la cadena de valor del turismo. Y este en realidad es un reto para todos. Eso básicamente es lo que quería comentarles. Gaby, muchas gracias. Gracias, gracias Walter por tu participación. La verdad es que nos has dejado la película súper clara, al menos a mí me quedó, pero súper claro los conceptos, los beneficios, todas las todos los puntos que abordaste han sido de gran ayuda para despejar este tipo de dudas, ¿no? Porque en todo lado la opción es el turismo de naturaleza, el turismo en espacios abiertos, cosas por el estilo, pero como tú bien dices, probablemente aquí en el Ecuador hay muy pocos emprendimientos de turismo rural que están realmente preparados para poder asumir el reto de recibir turistas en este tiempo. Hay varios comentarios que han llegado por el interno y nos dicen que si puedes tú, una pregunta, establecer una diferencia o que cuál es la diferencia entre el turismo rural y el turismo comunitario. Como les decía, era una de las preguntas que les había dicho al inicio. No todo lo rural es comunitario, ni todo lo comunitario está en lo rural. Y ahí viene una gran diferencia, por eso había empezado la presentación hablando con lo que es el turismo comunitario. Actualmente ya tenemos principios. La FEDSE y varias organizaciones han establecido cuáles son los parámetros de lo que es el turismo comunitario. Primero, la defensa del territorio. El turismo comunitario busca una estructura de fortalecer su esquema de territorial, conservación, protección del territorio. Otro elemento es el fortalecimiento organizativo. Tiene que haber una organización fuerte para hablar de turismo comunitario. Tiene que haber una actividad económica que se desarrolle, no necesariamente turística, porque las comunidades se dedican no solo al turismo, sino a actividades agrícolas, pecuarias, y el turismo es un componente adicional. Un cuarto elemento del turismo comunitario, por ejemplo, es la mejora de la calidad de vida y la recuperación de la identidad. Si es que yo estoy en un territorio y yo digo, esto es comunitario porque es una comunidad o un grupo de población rural que quiere dedicarse a la actividad turística, probablemente es turismo rural, pero no es turismo comunitario, porque no es una comunidad, porque no es una organización, porque no tiene un ejercicio de principio de protección de territorio. Esos principios, 5 elementos básicos, un quinto elemento que apareció a raíz de la creación de la norma de turismo comunitario que creó Turcer junto con algunas comunidades del país, el quinto elemento para hablar de lo que es el turismo comunitario es la calidad. Si un territorio no cumple esos principios, no estamos hablando que es turismo comunitario. Es una iniciativa, es un emprendimiento comunitario, pero no necesariamente es turismo comunitario. En cambio, como les había dicho al principio, podemos dividir por territorio. Aquellas actividades que se realizan en espacios rurales podrían ser turismo rural. Y de ahí necesitamos estudiar y analizar. Pero, ¿cómo se puede dividir la actividad turística? En espacio territorial. Lo que se hace en lo urbano, turismo urbano. Lo que se hace en lo litoral, turismo litoral. Lo que se hace en lo rural, turismo rural. Significa que dentro del turismo rural puede haber turismo comunitario. ¿Y hay iniciativas de turismo comunitario urbano? Hay. Pero no cumplen todos los principios, pero se han autodenominado. El gobierno de la provincia de Pichincha ayudó a la creación, por ejemplo, del primer centro de turismo comunitario urbano, el colectivo de emprendedores culturales de San Marcos. Están registrados como centro de turismo comunitario urbano. Entonces, esto todavía está en discusión. Hay muchos conceptos que van a ir apareciendo todavía en la marcha. Gracias, Walter, por tu respuesta. Un participante me dice, ¿sería aconsejable que los alojamientos en zonas rurales se habiliten como centros de APOS? ¿Centros de? APOS, me parece que son los lugares donde está yendo la gente a pasar la cuarentena, no Sí, estoy claro. segura. De hecho, sí. De hecho, sí. Sobre todo en cantones más pequeños hemos tenido problemas, por ejemplo, a ver, si alguien llega del exterior, están pasando cuarentenas en hoteles. Eso fue una estrategia para reactivación económica, principalmente de hoteles en ciudades. Los costos de alojamiento iban de 30 a 80 dólares y estábamos hablando de que eran hostales hasta hoteles de 5 estrellas. Pero si yo vengo del exterior, llego a Quito o Guayaquil, pero luego voy a mi territorio, o en su defecto, ¿qué tal si yo estaba viviendo en Guayaquil, pasé la cuarentena o lo que está pasando en Galápagos, y yo tengo que regresar a mi territorio? ¿Dónde voy a pasar la cuarentena? Es decir, recuerden que la competencia de gestión de riesgos también es una competencia municipal. Y si bien el gobierno central ha planteado, ha venido controlando la emergencia a nivel nacional, los planes, ningún
plan de riesgos a nivel cantonal, creo yo, contempló una situación como esta. Es decir, los planes deberían reactualizarse y definir también cuáles van a ser los protocolos para eso. Manta ya estableció una zona para el trabajo con personas que puedan terminar contagiadas con una especie de hotel de campaña, lo que está haciendo Quito y Guayaquil. Pero ¿qué pasa con los municipios más pequeños? Y ahí es en donde necesitamos también la participación de que los establecimientos de alojamiento podrían convertirse en esos espacios. ¿Pero de quién depende eso? Del empresario privado. Sea como sea, es mi negocio, ¿no? Ok, Javier nos pregunta, durante el COVID, la ciudadanía como tal ha demostrado su irresponsabilidad por razones obvias y culturales del turista ecuatoriano, y como efecto del encierro prolongado van a causar un comportamiento poco adecuado al visitar cantones con turismo mínimamente concurrido. Por lo tanto, ¿cómo minimizar el riesgo a todo nivel en las comunidades receptoras, considerando también que las zonas rurales poco o nada han tenido contacto o casos de COVID? Wow, esa es pregunta de tesis de grado. Gracias, Javier. Saludos, amigo. Me imagino que es Javier Barahona. Saludos, amigo. Justo él era una de las experiencias que les contaba. Junto con la prefectura desarrollaron esta normativa, esta ordenanza, que lamentablemente no quedó muy bien posterior con el cambio de administración. Pero sí, o sea, a ver, partamos de una cosa. En la cabeza del turista está ahorita, perdón, del poblador, porque este poblador no es turista. La gente que está encerrada en este momento no es turista. ¿En qué momento se convierte en turista? Cuando hace el desplazamiento efectivo. Cuando tengo la motivación de viaje, no necesariamente soy turista. En el momento que ya me desplazo, lo lógico sería que vayamos a un principio básico que se denomina cultura turística. ¿A dónde voy a viajar? ¿Cómo voy a viajar? ¿Y qué voy a hacer? Seamos realistas, el 80% de los ecuatorianos no tenemos eso en mente. Entonces, ¿quién plantea las restricciones de acceso? Los gobiernos locales. Estamos en un escenario que nunca se había visto antes, que ya se hablaba en grandes ciudades, establecer límites para el turismo. ¿Se puede poner límites al turismo? Habían algunas preguntas. ¿Podemos decir, no entren más turistas a la Rambla en España? 18 millones de turistas en Barcelona, 22 millones de turistas en Venecia. ¿Se puede poner límites? En esos destinos complicado, pero en destinos más pequeños probablemente sí. Les decía, nos hace falta una ordenanza, nos falta normativa. ¿Será que los municipios estamos en capacidad de generar procesos de límites de cambio aceptable en nuestros territorios? Establecer máximos de visitación. Si ahorita ya tenemos una base normativa. Primero, uso de mascarillas. Distanciamiento, 2 metros. Ahí ya tenemos una base. Pero nosotros somos los que vamos a definir si es que nuestros territorios rurales están en condiciones de recibir o no estos pasajeros. Y desde luego, esa independencia que tienen los territorios rurales de decir quiero o no participar. Yunguiza planteó ya sus protocolos. Yunguiza está trabajando con protocolos. Ahorita no entra nadie que no sea de la comunidad. Y tiene que salir, no puede salir todo el tiempo. Galindo, un buen amigo, es el que me provee de verduras, por ejemplo. Él no ha salido 2 semanas porque ya no pudo salir, porque están alternando la salida desde el territorio. ¿Se puede hacer a la inversa? Sí. No todo el tiempo voy a permitir que personas ingresen a mi zona. Y la comunidad es la que está definiendo si es quién entra y quién no entra al territorio. ¿Sí? Ahorita necesitamos empezar esa articulación local. Si hay territorios que no están preparados, no los obliguemos. Hay zonas que van a correr mucho riesgo, sobre todo zonas rurales que no han tenido, como bien decía Javier, contacto con la enfermedad. Ahorita tenemos comunidades en la Amazonía que ya están contagiadas y no tenemos cobertura de salud. Entonces, pensar que ahí se va a hacer turismo va a ser imposible. En este momento ya es un reto tanto para la academia como para el Ministerio de Turismo hacer un mapeo de las zonas que sí se podrían visitar y zonas que no se pueden visitar. Yo particularmente no me desplazaría a zonas en donde tengo alto nivel de contagio. Y eso no lo hago porque no quiero, sino por seguridad. ¿A dónde me voy a desplazar? Yo sí voy a ir a Yunguiza después. Yo sí voy a ir al noroccidente. Pero si es que la gente va a Mindo, yo no voy a ir a Mindo, voy a ir a Pacto, voy a ir a Nenegalito, voy a visitarle a Ronald. Es decir, ahorita necesitamos hacer esta minga de colaboración para definir no solo los protocolos, sino la nueva forma de viaje. Y esto ya no depende un poco de los protocolos de la OMT o cosas como esas, sino depende de nuestras realidades locales. Tengo una pregunta de Byron Quispe y te ruego que seamos un poco más breves en las respuestas porque tenemos muchas preguntas. Nos dice Byron, ¿cómo se distribuyen los beneficios económicos en turismo rural y en comunitario? ¿Hay alguna diferencia? Total, total. Gracias, Byron, un gusto.
En el caso del turismo comunitario es un principio básico, es decir, todos los ingresos entran a la estructura comunitaria, porque es una estructura comunitaria y se dividen para todos, o en su defecto por participación. Si yo hice actividades de guianza, recibo por participación de guianza. Si es que yo hago comida, por la prestación de comida. En el turismo rural, yo puedo tener empresas tipo Mashpi que generan un ingreso y da trabajo a la comunidad local. Entonces, los ingresos que van hacia la empresa rural se desprenden hacia abajo, no en las mismas condiciones, pero hay una forma. Esa es otra de las razones por las que se divide o se diferencia el turismo rural del turismo comunitario. En el turismo comunitario sí hay una participación horizontal. En el turismo rural es una empresa rural, ¿sí? Y de ahí hay un principio que tenemos en Ecuador, que es el de economía popular y solidaria. Entonces, los ingresos que vengan al país, los ingresos pueden haber empresas comunitarias, empresas asociativas y sociales, en donde el prestador de alimentos y bebidas, el prestador de alojamiento, la finca, reciben ingresos por un producto turístico y se dividen los ingresos en virtud de su participación. Sí, tenemos 3 elementos ahí. Ok. Joana González nos dice, la mayoría de nuestros atractivos turísticos están en el sector rural y tenemos hasta el momento 20 casos solo en el sector urbano. La ciudadanía ha colocado cerca en la mayoría de vías. ¿Ahí el turismo rural sería nulo? Claro que sí. Eso es lo que les decía. Fíjense lo que pasó en las provincias de Cotopaxi. Los municipios cerraron, Pujilí, por ejemplo, Saquicilí también, cerraron el territorio. Pero la gente salía para hacer actividad comercial, porque en la zona rural no tienes toda la cobertura de servicios, sobre todo de ingresos. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó, obviamente, el virus a la zona. Si ya estoy contaminado, hay un mayor riesgo de contaminación y de muerte porque tengo menos cobertura de servicios. Entonces, ¿puedo abrir eso a actividades turísticas? Sería irresponsable. Sería irresponsable. Ahorita, ¿cuál es la prioridad uno? Atender temas de salud, temas de alimentación en esos territorios rurales, antes de pensar abrirlos al turismo. Por eso les decía, necesitamos hacer un mapeo de qué territorios sí podrían abrirse al turismo y qué territorios no. Galápagos es relativamente sencillo. Los casos están concentrados en Santa Cruz. Entonces, ¿qué territorios se abrían? San Cristóbal, Isabela y Floriana. Y en Floriana, ojo, que es una comunidad de 200 familias, y si se llega a contaminar algo ahí, ouch, ouch, ni siquiera tienen centro de salud. Entonces, ahorita viene la responsabilidad a los territorios, a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para esto, para poder no solo el semáforo, sino ver qué territorios sí van a poder ser turísticos y qué territorios no. Perfecto. Gustavo Fierro de Guaranda nos pregunta, los ETC no todos son productos y fuera de ley. Ahora en la actualidad se venden como comunitarios o rurales. Ahí viene la parte difícil y es un poco el ejercicio de los académicos. Como les dije, estos 5 principios básicos que son los que se han acordado desde la FEDSE y también desde las comunidades, es lo que hacen el turismo comunitario. Si es que no cumplo esos elementos, yo puedo ser o una iniciativa rural, o un turismo de base local, o puedo ser un turismo rural. Pero si quien está haciendo estas actividades, por ejemplo, es una asociación agrícola, que no necesariamente es una comunidad, lo que están haciendo es agroturismo. Y eso es una iniciativa puramente rural. Entonces hay que diferenciar aquello, ¿no? No todo lo rural es comunitario, ni todo lo comunitario es rural. Ok, tenemos unas preguntas de Facebook porque estamos siendo retransmitidos ahora mismo por Facebook, Facebook Live en nuestra página de AME. Pablo Morales nos dice, un saludo, profe. Una consulta, para que funcione bien este tipo de turismo, ¿no sería importante ofertarlo desde la asociatividad con la oferta privada? Por ejemplo, Hillary Resort junto con Aroma Café Cacao. Aroma Cacao, perdón. Perfecto, esa es la idea, de hecho. Es decir, ahorita, por un lado, había esta como bronca entre lo rural y lo privado, ¿no? Si yo tengo una iniciativa tipo Mashpilot, yo tengo Bellavista y digo, no, es que él se lleva a todos los turistas y de comunitario, de sostenible, esto no tiene nada. O sea, rompemos esas barreras ahora. Estamos en una minga. Si yo sé que alguien como la Metro y el Mashpilot tiene mercado permanente, ese mercado tiene que empezar a distribuirse. Pero eso ya no depende solo de la comunidad o del gobierno local, depende de la empresa. Así que hay que empezar a sumar esfuerzos. ¿Cuál es la estrategia de comercialización? Si tengo territorios rurales con iniciativas buenas, de calidad, Yunguilla, mismo Mashpi, pero me refiero a la comunidad de Mashpi, no al Mashpi, hay que anclarse a quien tiene el mercado, el operador turístico nacional, el mayorista, es decir, ver cómo funciona la cadena de valor turístico. No puedo vender un producto rural solo, necesito reactivar al turismo como actividad económica. Es decir, la comunidad con el operador turístico,
el operador turístico con el transporte, el guía turístico, es decir, volver a reutilizar. Hoy se reseteó el turismo, se paró y se resetea, y es como si volviéramos de cero. No podemos seguir con esta iniciativa de hoy salgo el fin de semana y me voy. Si necesito entrar a una zona con guía o acompañado, necesito. Si necesito un operador turístico, necesito esa operación turística. No podemos hacerlo como hacíamos antes. Y eso tenemos que empezar a cambiarlo nosotros primero. Así es. Nos dice una pregunta. Un error grande por parte del Mintur ha sido dar la potestad de que los establecimientos para servicio turístico sean no turísticos y trabajen con intendencia. Los municipios con las manos atadas no pueden controlar ni regular esto. ¿Cuál sería una pronta solución? Verán, o sea, es que hay varias cosas, porque tenemos obviamente la superposición de leyes, pero dentro del territorio, ahorita el encargado de seguridad y de gestión de riesgos es el municipio. Estamos empezando a sacar normativas para la reapertura de alojamiento, ya lo hizo el Ministerio de Turismo, en estos días empezó a compartirse la normativa para apertura de alimentos y bebidas, es decir, a partir de ahí necesitamos generar una normativa también local, ¿ya? Pero ojo, tense cuenta que son normativas, no son reglamentos o no son ordenanzas, ni son leyes. Entonces tenemos un vacío gigante al no tener la ley de turismo aprobada. Pero sí necesitamos generar, en virtud de las competencias, esa capacidad normativa para poder regularlos. Si bien un restaurante no es competencia municipal, perdón, no es competencia turística, porque no está orientado a turistas, hoy tenemos una norma superior, que es seguridad, bioseguridad y seguridad de los comensales, sean o no turistas. Entonces, ahorita es el momento de pensar en una ordenanza municipal que regule esos procesos en el territorio municipal. ¿Sí? Por eso les decía, no tenemos normativa. Y si vamos a esperar que la normativa venga desde arriba, nos vamos a complicar la vida. Baños en su momento generó reglamentos y normas para turismo de aventura antes de que el Ministerio de Turismo piense siquiera en hacer el reglamento de deportes de aventura. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, porque la competencia de desarrollo turístico es municipal. Municipal. Ojo con eso. De acuerdo. Diego B. nos dice, ¿la oferta turística rural está dirigida a turistas nacionales o extranjeros post-COVID? A los dos. Como les dije, el turismo se reseteó. Al resetearse el turismo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que teníamos sentado como actividad turística se cayó. Y hasta el operador turístico grande va a depender ahora de los turistas nacionales. Entonces, si yo soy una iniciativa que está fortaleciéndose, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es como hacer un ejercicio prueba-error. Si pruebo que mi producto turístico empieza a funcionar con el mercado nacional, lo hago madurar lo suficiente para subirle al mercado internacional. ¿Sí? Hoy es el momento de que estos productos que son incipientes se consoliden. Si ya se fortalecen, ese producto se va al mercado internacional. Pero para eso, nuevamente, seguridad, bioseguridad, sostenibilidad, son claves. Javier Isa, desde La Tacunga, nos pregunta, en el marco de la post-pandemia, ¿cree que el turismo rural y comunitario se pueda consolidar como nuevos destinos? Sí, sí. O sea, antes de la pandemia ya habíamos visto que se empezaban a consolidar territorios. Hay una metodología que llegó hace algún tiempo acá al Ecuador, que era la metodología OBOP, un pueblo, un producto, que empezó a trabajarse en Chimborazo y también acá en Pichincha. La filosofía japonesa es esa. Un pueblo, un producto. No necesito tener 20 productos para diversificar mi ingreso. Pero si un territorio se dedica a la actividad agrícola, fortalece la actividad agrícola. No le obligues a ser turística. Si un territorio se dedica a la actividad pecuaria o agroindustrial, fortalece la actividad agroindustrial. No le obligues a ser turístico. Si un territorio tiene vocación por naturaleza turístico, ese sí fortalece como actividad turística. ¿Ya? Un pueblo, un producto. Porque no vamos a tener 221 destinos. No podemos hacer esto. No tenemos 221 destinos. Ahora se resetea y tenemos la capacidad de partir de cero. Si vamos haciendo bien las cosas desde abajo, ordenando, regulando, controlando, consolidando productos, ahí podríamos hablar de futuros destinos turísticos. Ok, tenemos una pregunta de Verónica Herrera de Pujilí que nos dice, lamentablemente en la parroquia de Zumbagua estamos con ese problema. ¿Cree usted que es importante el reprogramar los planes de desarrollo territorial basados en la realidad que vivimos hoy? Totalmente, totalmente. Inclusive, recuerden que ahorita, Gaby, tú sabes bien esto, ustedes estaban fortaleciendo, fomentando la creación de planes de desarrollo turístico. El mismo plan de tour.
El plan de Tour lo acabamos de inaugurar hace meses y nos dimos cuenta que no se articula esta realidad. Si el plan nacional, que nos tomó cerca de 7 años de actualizarlo, porque desde 2013 prácticamente no ha estado activo, nos tomó 7 años de actualizarlo, lo actualizamos y 6 meses después, ya no vale. Imagínense la lógica de un plan local. Y esa es la lógica de la planificación. La planificación no es estática, la planificación debe ser dinámica. Y mi especialidad son los proyectos. ¿Sí? Entonces, si un plan no se reestructura en el tiempo, se vuelve caduco a los 6 meses. Hoy es el momento de repensarse los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, el tema de ordenamiento territorial, más aún, ¿sí? Y desde luego los planes de desarrollo turístico. De acuerdo. De Facebook nos pregunta Gina Noguera. Buenas tardes. Si rento mi hotel para personas con COVID o probables de tener el virus, ¿cómo recupero la confianza de mis huéspedes después? A ver, primero recordemos que se tienen que cumplir protocolos de bioseguridad. Y esos protocolos de bioseguridad son bastante claros. Entonces, hoy es un momento como para empezar a probar que yo cumplo con esa normativa. Porque estoy haciendo un ejercicio de aislamiento ya con personas que no necesariamente pudieron haber estado contaminadas con COVID, pero yo ya voy a cumplir la normativa. Imagínense un establecimiento que se va a abrir después de 2 o 3 meses y recién va a hacer la adecuación para eso. Es decir, recién en ese momento voy a tener que comprar termómetros, por ejemplo, recién en ese momento voy a tener trajes de bioseguridad, recién en ese momento voy a sanitizar el hotel. Si es que yo logré hacer eso y ya puedo poner en mi hotel en este periodo ya para proceso de cuarentena, significa que estoy cumpliendo normas y protocolos y va a ser mucho más fácil adaptarme a la llegada de turistas después, porque ya di un paso respecto a aquellos que todavía no se han abierto, ¿sí? Hay normas, por ejemplo, el caso de España, bastante radicales. ¿Cómo se va a abrir? Recuerden, en España, el 40% de sus actividades económicas dependen del turismo. ¿Cómo se va a abrir esta temporada de playa en España? Básicamente, si es población adulta mayor, se les va a ubicar en un piso especial, nadie ocupa la planta de abajo, nadie ocupa la planta de arriba, y habitaciones, una habitación libre, habitación ocupada, habitación libre o 2 habitaciones libres, habitación ocupada. Eso significa pérdida, pero significa ganar seguridad del huésped. ¿Qué es lo que tenemos que luchar ahora? Ganar seguridad del huésped, del visitante, del turista. Fernando David Chontasi de Facebook también nos dicen, ¿toda localidad rural puede apuntar al turismo comunitario como una estrategia de progreso? Es una alternativa. Saludos, David. Él es el creador de la idea de que todo, no todo... Del charco de la laguna. Esa misma se me acaba de... Gracias, David. Él es de esta frase. Gracias, David. No, seamos realistas. No todo territorio rural, al menos en estas circunstancias, va a estar preparado para el turismo. Hay algunos que ya han dado pasos. Yunguiza, 20 años, Sinchihuarmi, 15 años, la misma zona de Zumbagua, la misma zona de Quilotoa, pero con un alto riesgo de contagio, como están ahorita, no debería abrirse el turismo. No todo territorio debe pensarse en turismo, al menos por ahora, porque es un ejercicio de evolución. Y ahora vamos a tener que empezar a luchar por calidad, no solo por tener un bonito paisaje, una bonita cascada, un bonito bosque, sino necesitamos luchar por calidad, por garantizar que ese pasajero no se enferme. Y no me refiero solo con el COVID, sino con todo lo que significa seguridad alimentaria, seguridad de alimentación, bioseguridad para eso, sino también garantizar agua potable y alcantarillado, tener un baño por lo menos en un lugar donde vaya a llegar un turista. Y ahorita no estoy hablando del turista como aquel colorado que viene del otro lado del mundo. Me refiero al turista que va a venir de Quito a Guayaquil y que va a arriesgar a su familia y su dinero por ir a visitar un territorio rural. Entonces, de esos estándares que se pensaban solo para extranjeros, ahora los vamos a ver con ecuatorianos y vamos a hacer un ejercicio prueba-error con los ecuatorianos. Hoy es el momento de ver qué territorios sí pueden ser turísticos y qué territorios no pueden ser turísticos, al menos por ahora. Chévere, Walter. Sabes que tengo como 20 preguntas y me siguen llegando y me siguen llegando. Las voy a compilar y te las voy a pasar por tu correo para que tú las respondas y luego yo las difundo en nuestro grupo WhatsApp. Con esto yo quiero agradecer un montón a Walter su participación. Agradezco a ustedes también esa participación activa que han tenido, las preguntas, los comentarios, todo nos ayuda a sumar y tener una idea de cómo están los territorios y cuáles son sus principales dudas. Muchísimas gracias nuevamente, Walter, a nombre de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, por tu participación. Vamos a pasar ahora a la
participación de nuestro invitado, Ronald Torres. Él es la persona que va a ayudarnos y a facilitar la siguiente temática. Es la persona que están viendo en pantalla. Ronald Torres trabaja en gestión sostenible de paisajes en el Chocó andino ecuatoriano. Ha generado y sistematizado conocimiento para sustentar el diálogo y la toma de decisiones de actores en diversos asuntos de gestión del territorio. Tiene experiencia en temas de producción sostenible, conservación de bosques y acceso a servicios y derechos en redes rurales de asentamientos humanos. Él vive en la zona del Chocó andino desde hace 10 años, es presidente de la Fundación Imaimana, que trabaja en conservación y desarrollo comunitario sostenible desde hace 14 años en el noroccidente de Pichincha. Tiene formación de maestría en gestión ambiental. La persona que veían ahí o que están mirando, él es Ronald Torres. Él es, como les decía, presidente de esta Fundación Imaimana, que tiene dentro de sus varios roles el tema de turismo rural. Entonces, nosotros queríamos un poco también hacer que ustedes tengan un acercamiento de alguien que tiene un emprendimiento y que ayuda a gente de las comunidades, de la zona rural, a que sus emprendimientos turísticos puedan darse a conocer y puedan empezar a trabajar. Entonces, él está muy cercano a esta realidad rural y quería que él nos comentara un poco sobre esta temática, cómo ve él desde la ruralidad donde él vive la situación del COVID, la situación de volver a tener turistas, la situación del manejo en el caso de que aperturen a las visitas y que ustedes puedan conocer de primera mano cómo se vive la experiencia desde el sector rural cuando se maneja turismo, entre otras líneas que maneja Ronald allá en la fundación. Entonces, con lo que les he mencionado de Ronald brevemente, les voy a dejar con él en honor al tiempo. Les ruego, por favor, que cuando hagan las preguntas, me pongan de qué municipios son, para yo poder luego ver a quién direcciono la respuesta de los ponentes, porque me están en el teléfono. De los que están desde teléfono me aparece solamente un nickname o me aparece por ahí unos dibujitos, entonces yo no sé a quién debo responder o enviar la respuesta. Entonces, por favor, ayúdenme con eso, no se olviden de cerrar sus micrófonos y pues con esto les dejo con Ronald. Bienvenido, Ronald. Te dejo con los municipios para que tú puedas comentarles desde tu experiencia. Gracias, Gabriela. Bueno, primero les quería comentar que, bueno, buenas con todos, les quería comentar que estoy con una conexión un poco inestable, espero que todo salga bien. Si es que ya no me oyen, ahí me avisas, Gaby, por ahí, de alguna manera. Dale. Voy a tratar de ser muy breve por este tema. Entonces, voy a ir lo más pronto posible. Lo que quería rescatar es que el turismo ocurre dentro de un ecosistema de valor, ¿no? Todos estos equilibrios que hay en todo este ecosistema, digamos, el turismo se vincula al transporte, es una actividad con dimensiones culturales, económicas, sociales, vincula a la cuestión de los alimentos, la aplicación de un sinnúmero de objetos. Y todo este ecosistema ha sido drásticamente afectado, ¿no?, por el aislamiento que hemos experimentado como humanidad en los últimos 60 días. ¿Sí? Entonces, esta situación requiere una mirada integradora, ¿sí? Requiere una mirada que considere desafíos y aprendizajes para la sociedad en su conjunto, ¿sí? Otros sí que son específicos para el sector turístico. El primer aprendizaje que a mí me parece importantísimo rescatar, ¿sí? Como una persona que vive en el campo y que trabaja temas de conservación, es la fragilidad de los sistemas biológicos que soportan la vida humana. O sea, esto tiene impactos muy importantes, no solo en la economía, sino incluso en la psicología, en las preferencias, en la forma como se va a crear esta nueva normalidad de la que tanto se habla ahora, ¿no? Los patrones de producción y consumo, por ejemplo, que no respetan los equilibrios ecológicos y la salud humana,
ha sido algo que ya el turismo mismo y todas las actividades han estado tratando de cambiar, han estado tratando de llevar hacia una lógica de sostenibilidad, hacia una lógica de rearmonización con el planeta, ¿no? De hecho, las prácticas de producción de alimento, por ejemplo, las prácticas masivas de crianza de animales, por ejemplo, se les otorga, una de las teorías dice que ahí es donde se generan este tipo de enfermedades y se pueden seguir generando otro tipo de virus y de enfermedades, ¿no? O sea, los virus, si bien viene desde la vida silvestre, desde un murciélago o algo así, necesita, por ejemplo, en algunos espacios donde hay una concentración gigante de animales, ¿sí? Y ahí el virus va mutando, va mutando, va mutando, son animales ya más parecidos a los humanos, mamíferos más grandes, y luego eso le facilita, ¿no? Una mutación donde hay 100.000 animales criándose, hay una mutación tan rápida que puede facilitar un salto hacia los humanos, ¿no? Luego, los humanos también, está un turismo de masas, estamos concentrados en las ciudades, con sistemas de transporte público, concentrados en conciertos, concentrados en bancos. Hemos generado este escenario, ¿no? Que es propicio para la propagación de pandemias como esta. Entonces, hay que cambiar esta lógica tiene que ser tratada, esta lógica tiene que ser cambiada no solo desde el turismo, sino desde la sociedad en su conjunto, ¿no? Una amenaza similar que se viene anunciando desde hace tiempos del cambio, que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y que esto nos está sirviendo, yo creo, como una adaptación para unos cambios más fuertes que puede sufrir el planeta. Entonces, todos los aprendizajes que surjan de esta experiencia de la humanidad, hay que tratar de incorporarlos lo más pronto posible, ¿no? Todos estos desafíos requieren que actuemos como humanidad en su conjunto, requieren que revaloricemos la coordinación, requieren que valoricemos el trabajo colaborativo, ¿no? Eso nos recuerda también esto, es decir, de esta pandemia, de esta enfermedad, no podemos salir cada uno por su lado, sino que es algo que se tiene que hacer en sociedad, tiene que hacer con los gobiernos, los diferentes niveles de gobierno, con las asociaciones del sector privado, la sociedad civil, las aerolíneas, todos tenemos que colaborar, todos. Eso es otro gran aprendizaje y deberíamos llevarlo también a nuestras comunidades de prácticas turísticas y recordar esta multidimensionalidad que tenemos los humanos. No somos un individuo, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a un territorio, y así tenemos un sinnúmero de comunidades hasta ser el género humano, ¿no? Que es lo que hoy por hoy también es un gran aprendizaje. La vida está conectada, la vida es una sola, es continua y cambiante, ¿sí? La vida es cambiante por definición. O sea, algo que está vivo está cambiando todo el tiempo. Y es así como debemos entendernos también, ¿no? Es así como debemos estar abiertos a cambiar. Otra cosa que es clave en esto, y ojalá podamos salir de esto, yo he trabajado con mucha gente en procesos de facilitación, en procesos de coordinación con gobiernos. Nosotros apuntamos mucho a la gobernanza para un desarrollo territorial sostenible. Y uno de los principales problemas es la falta de una actitud de colaboración de la gente. Tenemos todos que hacer un esfuerzo para respetar a los otros, colaborar. ¿Sí? Esto es lo que más nos acerca a crear comunidades, a poder construir cosas juntos. Cuando invertimos la energía en una forma más bien destructiva, solo crítica, no avanzamos, no logramos hacer equipo. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Se requiere crear comunidades más resilientes, capaces de adaptarse, de autosostenerse. Estamos, por otro lado, esto es algo también de fondo que yo creo que hay que tocarlo y hay que enfrentarlo, ¿sí? Que todo cambio como este, que es drástico, que es fuerte, trae temores, ¿sí? Y a veces esos temores pueden no estar manifiestos en la superficie. O sea, cuando yo estoy bien, estoy despierto, me distraigo, converso con alguien, me engancho a las redes sociales, a la televisión o algo, pero en el fondo yo creo que sí
hay esta fragilidad humana, ¿no? Sí nos hemos dado cuenta que somos seres frágiles y hay temor, ¿sí? Cuando hay temor, nos puede llevar a la inacción. Entonces, la primera cosa que yo le quiero hoy invitar es que todos nos pongamos a tratar de actuar. O sea, yo creo que es una situación difícil, es una situación en la que no sabemos qué va a pasar, pero tenemos que empezar a intentar, tenemos que generar alguna hipótesis, tenemos que generar alguna línea de acción e intentar algo, intentar cosas. Eso es un miedo sano. Un miedo sano es aquel que nos tiene alertas, que nos tiene despiertos y listos para ver dónde están las oportunidades y por dónde ir. En la filosofía andina se dice que ellos tenían como una deidad al agua. Entonces ahora, más que nunca, yo creo que eso está de manifiesto. Hay que aprender a fluir con el agua por donde se pueda, por donde haya coma. Entonces hay que empezar a moverse. Sí, yo sé que el miedo a veces y el no saber qué hacer nos inmoviliza, pero hay que superar eso y ponerse a actuar, ir probando hipótesis. ¿Actuar qué? ¿Actuar cómo? A mí me parece que ahora voy a pasar a esta sección donde puedo, desde mi experiencia, como compartir un poco acerca de algunas nociones de cosas que pueden ser útiles, son solo ideas, ¿sí? Cada quien tendrá también sus propios derroteros, sus propios caminos que le sirvan para empezar este andar nuevo, este actuar, ¿no? Yo creo que es fundamental primero darse cuenta que ahora, más que nunca, los mercados son más funcionales, ¿sí? O sea, y menos esnovistas. Como decía Walter, a veces la gente quiere ir a un sitio porque ese sitio tiene una publicidad chévere, sí, pero ahora que hemos llegado a este punto de supervivencia, que nos hemos quedado encerrados en las casas solo con agua, comida y tranquilos ahí, estando el tema de seguridad de por medio y todo eso, yo creo que se han desvanecido bastante estas cuestiones de que voy acá por moda o cosas así, y más bien lo que se requiere es algo que funcione, ¿sí? Yo creo que la primera pista para reactivar el turismo es eh, es darle seguridad a la gente. Yo quiero un lugar donde yo pueda estar seguro, tranquilo, ¿sí? Donde pueda obtener mis alimentos, mis cosas y tal como estoy con mi familia, ¿sí? Es decir, estamos aislados, pero estamos en comunidades. Por más que estemos dentro de la casa, yo estoy con mi familia y ahí no tengo mascarilla, me siento seguro, me siento tranquilo, pero si ya salgo al supermercado, si ya salgo a la gasolinera, si ya salgo ahí, ya estoy un poco con temor, ¿sí? Y eso es una cosa de fondo que me molesta. Entonces, la gente va a querer en un principio llegar solo a un sitio donde, si es posible, no tenga contacto con nadie. Ahorita la gente ha desarrollado mucho más la autonomía, entonces podían. Hola, te nos fuiste, Ronald. Se fue la conexión. Tenemos a Ronald desde el campo, por eso es que no se escucha bien. Esperemos que vuelva a conectarse. Déjenme un segundito contactarle. Es un poco complejo desde el lugar donde él está. Hola, Ronald, ¿estás? No, no está ahorita. Parece que se desconectó. Esperemos un minuto hasta que se vuelve a conectar. Como él está directamente desde la zona, como decía un compañero, y aprovecho, Walter, estás ahí, ¿verdad? Sí, sigo por aquí. Ya, hay una pregunta que llega para Ronald y para ti, y aprovechando que Ronald se desconectó por el tema tecnológico, es una pregunta de Inti y que nos dice, así es como el Internet
son todos los servicios en el campo, la salud, la educación, el tratamiento de agua, etcétera, como esta señal de Internet. ¿Cómo será para hacer turismo responsable y sostenible con esta barbaridad de centralismo, mala distribución de los recursos, servicios y poder? Para Walter y Ronald. Ya está Ronald también. Ronald, ¿me Sí, escuchas? es cierto, ¿no? Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahorita te escucho Gabriela, ¿me porque te escuchas? fuiste un buen rato y aproveché para preguntar algo a Walter que llegó una pregunta para los dos. Pero bueno, la respondemos ahora cuando tú termines para que tú puedas continuar con lo que estabas mencionando. Sí, es justo lo que les decía, tiene que ver, no sé dónde me quedé, pero bueno, voy a retomar desde más o menos donde creo que me quedé. Ronald, un ratito. Cambios, ¿no? O Compañeros, sea, el turismo. compañeros, ¿será posible que apaguen las cámaras para ver si le podemos ayudar a Ronald a una mejor conexión? Claro, listo. Gracias. Entonces, sí, el turismo y los mercados en sí ya estaban cambiando hacia unos formatos más digitales, ¿sí? Hacia una cuestión de dar. O sea, ya el cliente no espera que le vendan algo, ¿sí? El cliente ya no espera que le vendamos algo, sino más bien le demos algo o que no se cuenta, la estrategia es que no se dé cuenta de que le estamos vendiendo algo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en este caso, de una anécdota que me contaba un amigo de Colombia. Él me decía, yo sé hacer sitios web, yo trabajo en esto del e-commerce y empecé poniendo un anuncio mío en Google. Decía, pero no me compraban una competencia por precio, que era bien difícil, pero fui por ejemplo, al gobierno cantonal local y le dije, vea, yo de su territorio un curso gratuito de Comúnico. Entonces, ¿cuándo lo podemos hacer? Dice, se interesa mucho. Yo di un curso gratuito de comercio electrónico, di a conocer las potencialidades que tenía, di a conocer mis habilidades en un curso y me ayudes a establecer esto en mi negocio. Entonces, ahí dice ya, mostrando lo que yo sabía hacer, la potencialidad que tenía, ya yo podía poner mi tarifa como yo quería y así pude saltar una barrera de competencia, ¿sí? Entonces es lo mismo ahora, la gente quiere que le demos cosas, no quiere que le vendamos cosas, entonces hay que tener esas sutilezas. O sea, podría ser, por ejemplo, en el caso de Mindo, se me ocurre, podría ser más profesional que decir, ven a Mindo a ver aves, podría ser más, una promoción más fuerte, decir, Mindo se declara como una parroquia, una ciudad, un lugar, un destino libre de plásticos, por ejemplo, libre de desechables. Entonces uno aparece en la palestra con algo que está dando, que está aportando a la humanidad, que está entregando a la gente, por ejemplo, crear una guía de turismo, cosas así, ¿no? Que indirectamente provocan la venta, pero no se entra directamente. Sí, la cuestión del comercio electrónico también es algo que estaba de ser una gran brecha con lo rural. Entonces es un punto clave, es un punto crítico, porque como decían, todos coincidimos en que se va a reactivar primero el turismo rural. Pero si es que el turismo rural no es capaz de, por ejemplo, entregar información fiable, de establecer contacto a través del Internet, como es el caso de ahora, estas brechas van a ser cada vez más visibles, no solo en el sector turístico, todavía el caso es más crítico, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿sí? Se abre la educación virtual y ahí se queda más descubierta la brecha que hay en conectividad, en acceso a la comunicación en los sectores rurales. Por otro lado, otro principio es que tenemos que hacer turismo de manera amigable con espacios saludables y seguros. El turismo tiene que apoyar y no competir con la agricultura, la ganadería sostenible, la conservación de bosques, la biodiversidad. Yo creo que ahora más que nunca ha quedado claro que hay algunos bienes y servicios de base de la sociedad que son súper importantes, ¿no? Y el turismo no debe competir en esto. Vuelvo, por ejemplo, al caso de Mindo. Hay una oferta turística amplia, es un destino turístico bastante consolidado en Ecuador,
pero en la cuestión de alimentación, es una alimentación que generalmente viene de otros lados. O sea, no hay como que la actividad económica se concentró. En Mindo la actividad económica se concentró en el turismo y como que deprimió un poco a los otros sectores, ¿no? Al sector de agricultura, al sector de ganadería, de conservación. Entonces, tenemos que verlo así, al turismo como una herramienta que se engancha a otras cosas. Se me ocurre ahora, por ejemplo, el caso de Mashpi Chocolates, en el Mashpi, que es una finca donde se produce cacao, se hace chocolate, toda orgánica, sí, artesanal. Entonces, eso genera la cuestión de el interés de la gente por visitarlo, por ver cómo se hace y por comprar la alimentación, ¿no? Por comprar un alimento, entonces, estas cadenas hay que potenciarlas y ser muy cuidadosos para que el turismo no se contraponga o no compita con estas otras actividades, sino que más bien las fortalezca, se enganche estas actividades y las ponga en valor. ¿Sí? Es clave ahora pensar en un turismo de baja escala, sin aglomeraciones. El turismo de masas, yo creo que por el momento y por un par de años más está completamente fuera de posibilidad, ¿sí? Incluso debería ser controlado sobre todo por los GATS municipales, ¿sí? Que saben dónde son puntos donde puede haber aglomeraciones. Entonces hay que cambiar la idea del turismo de masas y irnos a un turismo de baja escala, sin aglomeración. Un turismo en espacios abiertos, un turismo en campos, en bosques, en agroturismo, donde la gente no solo busque el confort y el no, sino que más la gente quiera pasar unas de que le permitan educarse, que le permitan, a veces hay todas estas modalidades de turismo científico, turismo familiar, agroturismo, turismo de voluntariado. Todo este tipo de cosas son mucho más resilientes, ¿sí? Todo este tipo de modalidades turísticas son mucho más resilientes y mucho más adaptadas a la realidad que vivimos hoy. El turismo no va a detenerse para siempre, ¿sí? El turismo, lo que se ve es que va a empezar a retomarse poco a poco, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es justamente un tiempo precioso para reestructurar el turismo, para darle otra cara, para volverlo más resiliente, para volverlo más adaptado a la naturaleza, para acelerar todos estos procesos que ya estaban en marcha y que ahora se tiene la posibilidad de acentuarlos, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la acción. Es bien importante que supere esta inmovilidad literal en la que estamos, ¿no? Y empecemos a actuar. Un turismo más lento, más disperso, más autónomo, ¿sí? Un turismo donde la gente pueda, por ejemplo, ahora ya no se va a poder, en un principio al menos, no se va a poder que yo salga de mi casa toda la y me paro en la Negalito a comer y luego sigo avanzando y luego voy a hacer canopy y luego me voy y en la tarde llego a la playa. Con toda la cuestión de bioseguridad que hay ahora, es mucho más conveniente que una persona salga con tiempo, con planificación, estando seguro a dónde va, con un contacto que le hace, y que llegue a un espacio seguro. Y que en ese espacio seguro, por ejemplo, se mantenga una semana, ¿sí? O que vaya a un sitio, ¿sí? Como por ejemplo un sitio, otro espacio seguro, donde que no sea lejos y que pueda regresar el mismo día haciendo una sola actividad. Sería mucho menos complejo. Lo otro, ya el alojarse y quedarse en un espacio, implica protocolos de seguridad y todo eso, que no valen la pena por un día. Entonces, es como eso, ¿no? Como que o se hace alguna cosa segura que permite ir un día y regresar, o algo que ya toma otras condiciones de seguridad, pero que ya tiene que aprovecharse unos días más, ¿no? Otra modalidad que puede desarrollarse ahora también es como zonas de acampar adecuadas, ¿no? Si es que hubiera espacios donde los GATS pueden establecer espacios seguros donde la gente pueda ir
poner su tienda de campaña y tener como algo, espacios seguros donde no confinarse, donde poder hacer sus cosas de manera dispersa, también podría ser otra forma de retomar, ¿no? Ya ando justamente los cantonales y de algunas ideas de acción ya en algunos ejes. Los GATS primero hay que interés tienen que articularse con este ecosistema de valor de y no actuar de manera dispersa, ¿no? Pero hay varias acciones, sobre todo en generación y gestión de información, en control, y robustecimiento de mecanismos de apoyo directo al sector. En generación y gestión de la información, por ejemplo, es súper importante la generación de indicadores robustos y monitoreo permanente. Sí, eso es algo básico que, si bien lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, lo tiene que hacer el gobierno central, los municipios no pueden desentenderse de esto en sus territorios, en sus y monitoreo. Porque, o sea, es triste, pero el ejemplo de Guayaquil es complicado. O sea, esas imágenes se proyectan a todo el mundo y un paso en falso. Sí, ahora, cuando empecemos a retomar las cosas, va a haber un equilibrio bien fino. Empezar a retomar actividades, empezar en un contagio otra vez masivo, ¿sí? Si es que eso ya se difunde, ya ese punto queda con una marca roja y todo se dilata meses o semanas más. Entonces hay que ser muy cuidadosos y para eso se necesita información. Es lo primero, se necesita información y saber cómo está evolucionando todo esto y eso es un deber de los municipios. Es algo que se tiene que presionar también desde la parte turística porque sin eso no hay nada. O sea, eso es básico, ¿no? Difusión, otra cosa importante en la gestión y generación de información es la difusión de insumos de información nacional claves, como protocolos, cartillas, leyes, reglamentos específicos o reglamentos nuevos o reformados. Todas las cuestiones que puedan ser útiles para alguien que quiere reinventar, que quiere reabrir su negocio. Para esto es muy importante, por ejemplo, puede ser una buena idea crear en los sitios web, en las páginas web de los municipios, se pueden crear bolsas de información. Por ejemplo, puede ser un link que te lleva a un sitio donde estás guardando todos los documentos de reactivación turística, ¿sí? Entonces ahí está almacenado todo. Entonces, por ejemplo, a mí me llega un protocolo que puede ser que es mucho mejor que no sea un protocolo tal cual, sino una infografía, una cuestión gráfica, algo de más fácil entendimiento, de mejor difusión. Esto también pueden hacer los GATS, ¿no? Traducir estos protocolos o leyes y cosas que a veces están en formatos poco entendibles, poco difundibles, en formatos más comunicacionales, que llegan, pero me llegan con un link. Entonces yo, si es que quiero más información, doy ese link y ahí me encuentro una bolsa de información en un tema, que es, por ejemplo, reactivación turística. Este tipo de cosas ahora son fundamentales, porque todos estamos buscando información, estamos buscando qué hacer, cómo reactivar las cosas, ¿no? También otra cosa que es súper importante es la creación de protocolos para actividades o lugares específicos en el cantón. Por ejemplo, sitios de alta concentración. Entonces, los municipios tienen que adaptar algunas normativas nacionales, tienen que crear normativas específicas porque conocen su territorio. Entonces, son los operadores de la reactivación, son los operadores del manejo de la pandemia. Mientras que el gobierno central tiene una coordinación como más general, ¿no? Y ahí también hay que apoyarse y coordinar con los gobiernos provinciales. Ajustar planes, como decían antes, existentes o nuevos planes para el desarrollo del sector bajo nuevas condiciones, es fundamental. Hay que readaptar todo, hay que cambiar las cosas, hay que ponerse a actuar en eso, ¿no? Porque hay una nueva normalidad. Y bueno, crear normativa adaptada o particularizada también es necesario, ¿no? Otro tema fundamental es el control, ¿sí? Los GATS cantonales deben trabajar en constante comunicación
cambio de información con las Fuerzas Armadas y con sus propios organismos de control, con sus propios policías municipales, metropolitanos, ¿sí? En temas de control de tránsito, de control de movilidad, de aislamiento de las personas. Entonces, toda la información que se va generando y todos los protocolos, leyes y formas de reactivación que se van generando, los primeros en saber tienen que ser los organismos de control del municipio, para saber cómo tienen que controlar. Y en esta realidad cambiante, eso es muy, muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en muchos países se está dando un radio de reactivación de 100 kilómetros, ¿sí? De 100 kilómetros. Entonces, por ejemplo, esto se tiene que controlar también con la fuerza pública, ¿sí? Y ellos tienen que estar prestos a garantizar algunas condiciones de base. Por otro lado está la comunicación. Como les decía antes, se debe adaptar a formatos de fácil comprensión, protocolos, cartillas y difundirlos masivamente. Y poner links para bolsas de información más importantes que tienen que estar cargadas en los sitios web de los municipios o de los gobiernos provinciales. Algo así está intentando hacer el Ministerio de Turismo, pero todavía no es tan claro. En otros países se ve que eso sí ha tenido mucha utilidad y ha sido más implementado de manera más eficaz. Eso no es difícil. Hay que crear un link con el departamento de informática y subir todo lo que es necesario y lo que vaya llegando. Y apoyar también campañas de difusión que le indiquen a la gente que ahí está la información, ¿no? Para eso se pueden usar las mismas piezas que tenemos dentro de esta bolsa de información, pero para que la gente empiece a informarse, aunque sea por fragmentos, pero si quiere ya toda la información, sigue un link, ¿no? Se debe apoyar a crear instrumentos informativos de sitios turísticos locales, como guías, catálogos. Eso va a ser muy útil ahora, plataformas intermedias. Las guías y catálogos sí me parece algo que sí puede apoyar los municipios, que sí puede apoyar los gobiernos provinciales. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, generando aquí una guía del Chocó Andino de turismo sostenible que vamos justamente es para tratar de facilitar información y contactos, ¿sí? Entre la gente de la ciudad y la gente del Chocó Andino. Aquí más que nada sería entre Quito y el Chocó Andino. Pero también en este punto hay que ver que los operadores turísticos que están ahora en graves problemas, muchos dependían de las aerolíneas, de los vuelos y todo, también muchos de ellos podrán readaptarse o podrán aparecer nuevos emprendimientos que creen plataformas intermedias, ¿no? Que ayuden a vincular, que ayuden a dar seguridad más fluido y más eficaz entre la gente de la ciudad y la gente del campo. En cuanto a robustecer mecanismos de apoyo directo al sector, me parece que desde los municipios se tiene también que luchar por la exoneración temporal de tasas de impuestos. Sabemos que en el sector turístico todas las empresas y todo el sector en general, sea comunitario, rural o lo que fuere, está en una grave situación económica. Entonces, presionar al Estado central por cosas como exoneraciones de impuestos, y eso puede hacer que puedan sobrevivir un poco más y subsistir, ¿no? Ahorita la cuestión es mantener el barco a flote y al mismo tiempo hay que fortalecerlo para futuras tormentas. Reglamentar el funcionamiento a tiempo parcial también. Algunos trabajadores ahora puede que cuando empiece la reactivación puedan solo trabajar unas horas o un tiempo más corto que la jornada laboral. Podría ser interesante que se reglamente en el sector turístico algo en relación al tiempo parcial. No hay que tener solidaridad financiera. Es decir, en esto la necesidad de crear, por ejemplo, fondos no reembolsables, ¿sí? De crear fondos concursables también para gente que tenga ideas innovadoras, que quiera cambiar cosas, que quiera reinventar, porque necesitamos eso, necesitamos que también los fondos como que generen eso, generen esa cuestión de creación, de creatividad, de transformación. Crédito blando también debería buscarse desde la AME, desde la Asociación también de Gobiernos Provinciales,
que el sector ahora necesita transformarse, necesita plantearse, tal vez necesita inversión para comprar insumos de bioseguridad, para dividir espacios, para reestructurarse, ¿no? De alguna manera. Entonces, es muy necesario que exista unos fondos de reactivación turística, ¿no? Y apoyo en la comercialización online. Ahora tenemos, como les decía, sobre todo allí, además de la elaboración de guías, de catálogos y tratar de que haya plataformas intermedias, incentivar la existencia de plataformas intermedias, también es bueno y algo que se podría hacer incluso por vía online ahora sería capacitación en comercio electrónico, capacitación en redes sociales para que la gente entienda un poco más cómo publicitar su anuncio. No son cosas difíciles, pero a veces sí requieren una explicación. Se puede también en esto integrar a los jóvenes, a las personas jóvenes de las familias, para que les ayuden en la familia a integrarse, por ejemplo, a un Instagram, poner una foto, poner un Facebook, y poner un contacto que le permita a un turista cómo establecer un contacto directo y llegar a acuerdos para salir de su confinamiento en la ciudad y llegar a un espacio rural seguro, ¿no? Otra cosa que hay que también promover desde alguna manera, desde todos los espacios, es saltar esta brecha digital que les decía. O sea, también uno de los más graves problemas ahora es que en el sector rural no hay buena conectividad, no hay buen servicio de Internet. Entonces eso también dificulta que la gente pueda conectarse, colocar información, ¿sí? en línea para que pueda también pues eso servirse de utilidad y establecer una estructura en el contacto con el campo, con el sector rural, ¿sí? Una Ronald, cuestión tienes también 5 que minutos. sí, ya solo quiero un hito. Dale, dale. Entonces, la cuestión es, al final, de lo que quería decir también, que me parece súper importante, es que para transformar la sociedad en su conjunto, sí, tenemos que buscar desarrollar y hacer crecer actividades productivas que nos garanticen resiliencia, nos garanticen conservar nuestros recursos naturales, nos garanticen una vida plena, nos garanticen aprendizaje, nos garanticen salud, nos garanticen alimento, agua, ¿sí? Estabilidad climática. Y el turismo es una de ellas, es una de estas actividades y tiene un potencial enorme. Y yo creo que al largo plazo el turismo va a salir fortalecido de esto, ¿sí? Porque la gente va a valorar más la cuestión de desplazarse, de estar en contacto con la naturaleza, de comer bien, de aprender cosas, de una tendencia global que ahora se va a ver fortalecida. Pero así tenemos que, como ecuatorianos, hacer un balance y ver qué otras actividades tienen que decrecer. Eso ya les hablo un poco como experiencia en el Chocó andino. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo turismo rural, conservación, agricultura orgánica, conservando el agua, también hay varios planes de restauración de fuentes hídricas y todo. Todo esto nos ha merecido como el interés también de gente que quiere venir a conocer nuestra experiencia, que quiere venir a educarse, a hacer voluntariado, turismo científico, etcétera. Pero tenemos nosotros ahora, debajo de nuestro territorio también oro, estado desfinanciado y con el precio del oro por los cielos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que elegir como humanidad. Sí, allá tenemos que elegir y ver qué hacemos, ¿no? Si nos vamos por el agua, por la alimentación, por el turismo sostenible, por la ganadería sostenible, por la biodiversidad, o si sacrificamos estos territorios y generamos unos recursos que nos servirán un tiempo muy limitado y luego nos enfrentaremos a una situación todavía peor, todavía menos resiliente frente a cambios sociales y ambientales como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que las actividades extractivas, especialmente la minería, sí tiene que decrecer en el Ecuador, tiene que ser un sector que ya hay que tomar decisiones. O sea, tenemos las minas sobre todo la cordillera de los Andes, ¿sí? Sobre todas las montañas donde nace el agua, ¿sí? A pesar de que
Solo ahí están concentrados los minerales, es obvio, porque ahí es donde se tocan las placas y afloran los Andes, afloran los minerales, ¿sí? Y es donde están todas nuestras fuentes de agua, donde están nuestras zonas más biodiversas, las yungas, o sea, las transiciones de montaña hacia la Amazonía y hacia la costa, ¿sí? Somos el país más densamente poblado de América del Sur, tenemos el tamaño un poquito más grande que Uruguay, pero 16 millones de personas frente a 3, por ejemplo, en Uruguay. Sí, entonces, donde quiera que queramos hacer esas actividades, vamos a tener que desplazar gente, vamos a tener que contaminar agua que sirve para actividades productivas, para consumo humano y todo eso. Entonces, sí tenemos que elegir eso ya como sociedad. O sea, sí tenemos que, no podemos megadiversos, megaturísticos, megamineros, mega todo. O sea, especialmente en un país tan pequeño, con estas vocaciones territoriales que tiene, con esta densidad poblacional que tiene, ¿sí? No es lo mismo si hacer minería en Chile o hacer minería en Perú. La dinámica territorial es completamente diferente. Ecuador se parece más a un país como El Salvador, como Costa Rica, que son países pequeños, más biodiversos, ¿sí? Entonces, hago este llamado porque veo que, por ejemplo, en la cuenta del Ministerio de Turismo, veo y me da gran tristeza ver que ahí se está, desde la cuenta de Twitter, me parece, se está como publicando cosas sobre minería en la cuenta del Ministerio de Turismo. Entonces eso yo lo veo absurdo, está un poco opuesto, ¿no? Y solo resaltar dos cosas para terminar. Es importantísimo, como les decía, crear esquemas colaborativos, solidarios. Es hora de que veamos que de esto tenemos que salir juntos, tenemos que actuar con gobiernos, con empresa privada, con agencias de viajes, con comunidades. Esto nos ha hecho ver que estamos unidos, ¿no? Que la vida es continua y es una sola. Si logramos colaborar, yo creo que vamos a salir de esto fortalecidos. Y finalmente recordarles que debemos pasar a la acción, que el miedo no nos paralice, que nos haga estar alertas y que nos haga ir para adelante y abrirnos a este mundo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ronald, por tu participación. Nos ha cogido el tiempo y voy a tener que cortar sin hacerte las preguntas porque a las 5 de la tarde está planificada una reunión en la plataforma de Zoom de la AME del tema patrimonio. Entonces, las preguntas que estén llegando, yo te las hago llegar a ti para que luego tú puedas responder, de igual manera que hice con Walter. Agradecerte nuevamente a nombre de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Les va a aparecer ahí una encuesta para que ustedes puedan calificar cómo estuvo la jornada de hoy. Y nosotros pues tener un medidor de lo que estamos haciendo. Agradecerte, insisto, Ronald, por tu participación, tu experiencia valiosa. Gracias por lo que estás haciendo en los bosques del noroccidente. Gracias por estar cuidando de nuestra agua, de nuestro alimento, de nuestros bosques. Realmente aquí los citadinos muy poco valoramos las cosas que ustedes hacen en el campo. Y en este tiempo nos hemos dado cuenta que la ciudad no puede sobrevivir sin el campo. Entonces, agradecerte nuevamente, gracias a los compañeros que se conectaron, hubieron muchos municipios, tuvimos 100 participantes por Zoom, más de 80 participantes vía Facebook, y eso es un muy buen indicador. La gente quiere aprender, la gente quiere conocer. Les comento que para la próxima semana estaremos abordando otra temática. Recordarán que estuvimos hablando sobre el tema de mancomunarse y modelos de gestión asociativos que van a necesitarse en estos tiempos. Hablábamos de eso con la zona 6 de la AME respecto del tema de mancomunidades. Entonces, la próxima semana vamos a tener estos temas con un invitado internacional y la experiencia de la mancomunidad del pueblo Cañari, así que les esperamos para que podamos conversar. No se olviden que si quieren la información de la presentación de Ronald, necesitaban inscribirse en el link de inscripción de esta videoconferencia,
y yo les hago llegar vía correo electrónico. De la conferencia de alimentos y bebidas no les hice llegar el protocolo, porque el protocolo estaba en inglés y no les iba a servir mucho. Sin embargo, ya el Ministerio de Turismo sacó sus protocolos oficiales, los mismos que ya fueron remitidos a ustedes vía WhatsApp. Entonces ya están con toda la información. Mil gracias, Ronald. Mil gracias, Walter. Les mando un abrazo gigante desde acá. Espero poder verlos pronto. Ronald, estoy ansiosa de poder ir a conocer el lugar donde estás viviendo y trabajando. Y poder compartir de lo que estás haciendo. Esperemos que los tiempos sean favorables y esto pase pronto. Gracias a todos gracias a todos por estar y estamos mirándonos la próxima semana, el siguiente viernes. Recuérdense que deben cuidarse y no salgan de casa. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Gracias, compañeros. Muchas Gracias a Hasta luego. ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Chao, Ronald. Chao, colegas. Hasta luego. Chao, Cuídense gracias. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. chao. Saludos desde Zamora. Saludos. Gracias. Gracias, Zamora.